Con otra cosa. Ninja, saluditos, buenas noches, ¿cómo estás? Primerazo, qué milagro que andas por aquí, gracias por venirnos a saludar. Oli, Oli, ¿se escucha todo bien, corazones? Apenas iba a revisar mi audio. Buenas noches, ¿qué cocinarás hoy? Ay, qué buena pregunta que me hiciste, gracias por ser el primerito en entrar y el primerito en preguntarme. Oigan, el día de hoy les tengo una receta bien sencillita, pero es estas recetitas de 10, ¿saben por qué? Que vamos a preparar unas deliciosas bolitas de queso. ¿Les gusta el queso? Pues hoy les voy a compartir una recetita bien facilita para que la hagan en casa. Nada más van a necesitar bien poquitos ingredientes para prepararla. Y entre ellos son dos. Obviamente el queso y dos ingredientes más, ¿ok? Y bien facilito lo vamos a hacer. Así es que es algo súper sencillo. Pero lo padre de esta receta es que hagan de cuenta que las bolitas las pueden utilizar para cualquier ocasión, ya sea para un snack, una botanita, una entrada para un platillo fuerte o incluso para acompañar algún platillo fuerte. La pueden acompañar con ensaladita, con un espagueti, con un fettuccini, con un bistec asadito, con una pechuguita, con lo que a ustedes más les guste. Así que vamos a prepararla. Van a ver que va a quedar bien deli. Sazón, buenas noches, buenas noches. Oigan, ¿cómo les fue el día de la noche? Ay, te vas a servir ahorita, mira, yo me traje. Ah, sí, me traje el mío. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal descansaron, Sazón? ¿Cómo están? Muchas gracias. Dice, ya dije mi like. Saludos, amiga Ingrid, compañero. Se ve borroso. ¿En serio? A ver. ¿Cómo se mira? ¿Todo bien? A ver, vamos a checar. Es que no he checado por acá. ¿Ya te sientes mejor, amor? Mira, sí se estaba viendo súper borrosísimo. Y se sigue mirando un poco borroso. Oh, sí. No, es que no tiene nada que ver eso. Es el internet yo creo que está fallando. Ya me salí, me volví a meter y sí, igual. Ay, no me digas eso, cosa. A ver, vuelvo a entrar y salir. Ay, déjenme arreglar esto rapidito, ¿sale? Yo sigo viendo igual. Ah, ya agarró. Yo creo a lo mejor ya había agarrado y yo me volví a poner a arreglarle, ¿verdad? Gustavo dice, hola, lindo, todo bien, todo muy bien, bendito sea Dios. Mira, andamos arreglando aquí las fallas técnicas porque ya saben que a la Ingrid, si no le falla un coco, le falla el otro. Dice María Guadalupe, dice, ¿me saludas? Claro que sí, María Guadalupe, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Un besote y un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, pues les comentaba que el día de hoy nos vamos a sumergir. Bueno, me voy a sumergir el reto porque es la primera vez que la voy a preparar. Voy a hacer unas bolitas de queso. Esas famosas bolitas de queso que andan circulando todo el tiempo por ahí en todas las recetas. Y a mí se me han antojado desde hace mucho y me acordé, dije, miren, les platico. Nosotros comimos ya súper tarde, éramos como a las 5:30, estábamos terminando de comer. Ustedes más bien era desayunar apenas a las 5:30 y nos comimos los chilitos rellenos, ay, tan deliciosos que preparamos el día de ayer. La verdad, hoy fue cuando los disfruté a todas. Pero les cuento que dije, ok, ¿qué puedo preparar? Algo que sea rápido, fácil y sobre todo que esté bien sabroso para que se nos antoje. Porque como les comento, esto lo van a poder utilizar para acompañar cualquier otro platillo, por ejemplo, un bistec, una pechuguita, espagueti, fettuccini, ensalada, con cualquier otra cosa que ustedes lo quieran acompañar o tan solo como una simple botanita, ¿sí? ¿Ok? Con un aderezo de chipotle, de cilantro, con un
poquito de ketchup, así cositas, ¿sí me explico? Pero bueno, mire, les voy a decir nada más lo que voy a necesitar. Para eso solamente son 3 ingredientes, que es el queso, fécula de maíz y un huevito. Es algo sencillito, chicos, no es algo, que ustedes digan extravagante, pero yo sé que les va a gustar. Y para eso, pues vengan, miren, los voy a poner por aquí conmigo para que me acompañen. Para eso, pues ya saben que es bien importante que tenemos que rallar el queso. Yo voy a necesitar, ya lo tengo aquí partido y porcionado. Esto van a ser 300 gramos de queso. Aquí son 200 y aquí son 100 gramitos. ¿Para qué? Para ver si ahorita, dependiendo qué tanta cantidad es lo que voy a utilizar, porque no quiero hacer muchas. Siento que ese tipo de cosas se tienen que comer como que al instante, porque siento que si lo volvemos a recalentar, van a agarrar otra textura. No sé, les comento que es la primera vez, vamos a hacerlo, hay que experimentar y pues solamente experimentando, haciendo las cosas, nos podemos dar cuenta realmente cómo es que nos van a funcionar, ¿ok? Entonces, los invito a que se queden un ratito aquí conmigo. Los invito, chiquillos, que se queden aquí conmigo para preparar esta deliciosa receta. Aquí tenemos la fécula de maíz, les cuento. Yo estoy utilizando queso Monterrey, pueden utilizar queso mozzarella o queso Monterrey. Estos son los dos quesos que la verdad son perfectos para eso. Y aquí está la fécula de maíz, ¿ok? Es totalmente, ya saben, sin sabor para este tipo de cosas. Y por aquí ya tenemos la pieza de huevo. Okidoki, pero yo siento que voy a hacer los 300 gramos para poder utilizar la pieza de huevo y que no se sienta mucho el huevo. Entonces voy a tratar de utilizar todo, ¿ok? Y es bien sencillito con esos ingredientes. Ay, ahorita que deli va a quedar. Aquí el chiste es hacer algo sabroso y sobre todo que les gusten a todos los peques de la casa, chiquillos. Esta recetita es especialmente para esos peques. Y como yo soy una pequeñuela todavía, a mí me encantan. Y ya vi que anda por aquí mi preciosa Leti. Leti, buenas noches, mi corazón. Ya ves, mira, sobre todo para Mariam, para que le prepares estas bolitas de queso que vamos a hacer el día de hoy. Bien deliciosas, mi corazón. Vamos a hacerlas bien facilitas, nada más con 3 ingredientes. Y vas a ver que van a quedar bien sabrosonas. Cuéntame, Leti, ¿qué tal descansaste esa noche? ¿Qué tal pudiste dormir a gusto? Estuvo rica la plática, ¿verdad? Después de que la Ingrid se pone bien, ¿verdad que sí? Oigan, los asusto, de seguro van a decir, Inchi, esa loca, decir, de repente está así como si nada, y de repente ya se le ven los ojos que avienta fuego por ahí. No, no crean eso, esto es parte del show. Cada conversación, dependiendo del tema, acuérdense que se siente uno como que así, motivado, entonces es parte del show. Ustedes no se agüiten, ¿eh? No se agüiten, no se agüiten, hoy la basura. Ahora pasaron bien tarde. No, y les digo una cosa, ahorita vienen tranquilos. Un día, ¿verdad? Que el lunes, no inventen, estaba lloviendo, estaba chipi el día, ¿verdad? ¿No? En la mañanita, bien tempranito, como que andaban bien zumbidum, que los canijos andaban haciendo un pitadero, hagan de cuenta que traían desfile, así. ¿Por qué? Pues se le hablan a la gente para que salga, pero para que les den propina. Y yo, hijos de su Pink Floyd, dije, sí está bien que avisen que ya andan por aquí recogiendo la basura y eso, pero ya al grado como estaban, hasta yo dije, ay, ¿qué se metió? Anda bien alterado, dije, por no decir otras cosas, porque ya saben que se me sale, y la Ingrid tiene una lengua de papalote que se le desenrolla y ya no se le puede enrollar tan fácil. Ay, miren, ay, miren qué rico. ¿Mande? ¿Está fallando el Interpush? ¿Sabes qué me fue? No. Bueno, ahorita no está fallando tanto. Miren ustedes cómo está quedando. Ay, es que acuérdense que no lo puedo poner tan cerquita. Miren, es rayadito, pero allí alcanzan a ver ustedes las boloncitas. Ustedes pueden utilizar el rallador que tengan, ¿eh? Yo estoy utilizando este que es como tipo de tiras y son tiritas gruesas. Hay uno que te lo deja con unas tiras más gruesas todavía, nada más que estas no están tan grandes, pero creo que están súper bien.
Igual de todas maneras lo voy a ocupar. Lo voy a ocupar con pactar. Ay, ¿qué les pasa a esos? ¿Quién actor? ¿Quién es? Actor, actor BNK. A ver, dice amiga Ingrid, dice, si de repente todo en escribir, dice, es que ando preparando todo para mañana mi evento aquí en Puebla. ¿En serio andas en Puebla? No eres de Puebla, ¿no? Porque Sazón es de Morelos, ¿verdad? Andas en Puebla. Oye, Sazón, ¿cómo le haces, para viajar tanto? Porque te digo una cosa, yo no podría, amor. Yo admiro a la gente que viaja mucho, la verdad. Es que yo no puedo. Yo soy bien así, es más, nomás salgo a la calle 3, 4 horas y ya traigo cara de perito. ¿Sí? O sea, yo no sé, me roba mucha energía. Es que yo admiro mucho a esa gente que anda para arriba y para abajo como pirinola, que van para un lado. Es más, te apuesto que yo creo que apenas vas pisando tu casa cuando ya vas otra vez para otra parte, ¿verdad? Pero bueno, como dice la Wendy Guevara, que es una chinga, pero dice, nomás miro la cuenta en el banco, dice, y se me pasa. Pues mejor deja la quejadera a un lado, porque pues dice, ya veo que está bien, pues, y que económicamente, pues dice, ni modo, trabajo es trabajo con tal de estar a gusto. Pero bueno, aprovecha, Sazón. ¿Quién dice? Robert. Hola, saluditos, Robert. Saluditos. Mira, yo soy señora, yo lo sé, pero si quieres me puedes decir Ingrid, con toda la confianza. Se oye más bonito, Ingrid. Se oye más bonito, Ingrid. Ay, qué gachos. Soy señora de las 4 décadas. Ay, no me quiero volar un dedín. Dice Jorge, hola Jorge, saluditos. Saluditos, ¿les gustan las bolitas de queso? A ver, cuéntenme, ¿ustedes ya han preparado estas bolitas de queso? Yo sé que muchos sí, pero les digo la verdad, yo no. Es la primera vez que las voy a hacer. Y todo porque acuérdense que ayer se me vino a la cabeza, bueno, entre las pláticas estábamos comentando de los pequeños, de los deditos. Sí, ya me estoy dando cuenta aquí en el... Nomás que quiero dejar de hacer esto rápido. Ay, no, ¿saben una cosa? Yo en lo personal voy a hacer los 200 gramos, amor. A ver, ¿tú qué dices, Irama? Mira todo el queso que es, miren todo el queso que es 200 gramos. Para 2 personas yo siento que está súper bien, 200 gramos para 2 personas. Miren todo el queso que es ustedes. Vean nada más. Es un montón. Entonces yo siento que no hay necesidad. A ver. Ya se arregló. Sazón Mexicano te manda saluditos mi esposo, ¿eh, Sazón? Bueno, no nada más a Sazón, a todos los que están ahí, nada más que ella sabe Johnny cómo es un poquito de chipichín. Amor, voy a usar, miren, les estaba comentando ahorita, yo sé que casi no miraba, ay, esa pixeleada me está afectando mucho. Miren, son 200 gramos de queso, yo siento que para 2 personas es suficiente. Voy a dejar estos 100 gramitos que tengo por aquí porque pues no tiene caso que los agregue. Y fíjense, para esto, qué mala onda. A ver, voy a ver si me muevo un poquito. ¿No será que es el internet? Que el área donde estoy, todo eso. ¿No crees? Se está pixeleando mucho, ¿verdad? No se preocupen, nada nos va a parar. Aquí ni eso nos va a detener y le vamos a dar. Miren, ok, vamos a poner, aquí están los 200 gramos de quesito, vamos a agarrar la cucharita. Es que ya me sacó el tapón ese. Siento que no se está viendo nada bien, amor. Está todo pixeleado. A ver, me voy a mover del lugar para ustedes. A ver. Deja ver si los muevo un poquito más hacia acá. ¿Cómo se llama? Toma.
Es que aunque no crean, cuando está empezando a fallar así, tengo que ir buscándole en una área donde pues esté agarrando mejor de cobertura, porque eso es lo que pasa, que no ha de haber buena cobertura. Ahorita, quién sabe por qué. Ay, como que se me ve así, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es eso, traba? Pancho, ¿qué es eso, Pancho? ¿Cómo que pareces traba? Traba. Saludos a Son. Dice ADB, hola. ADB siempre me dice que parezco, ¿qué ama? Robertita. Robertita, ¿cómo me dices, ADB? ¿Cómo me dices que me parezco a quién? A Robertita, ¿no? Robertita, dime por qué. Mira, ya todo está funcionando por ahorita bien. Vamos a poner, nada más que los voy a voltear un poquito más para acá, porque es que a mí no me gusta que me estén mirando mucho así, porque de espaldas, porque es mala educación. Miren, ahora sí, creo que la toma está mucho mejor ahí con ustedes. Y, esto. Amor, si se llega a escuchar malito o algo, me dices. ¿Quién dice? Cabello corto naranja y ese rostro, pues no negaría que te pareces a uno. ¿Me estás diciendo otra vez? Sí. ¿Eso dijiste? Pues sí, ¿verdad? Como que sí. Y como que le hice buen. Ya deja de estarme criticando, Pancho, ¿eh? Pues igualado, pelado, peludo, pero bien pompudo. No, ¿verdad? Eso es un halago para ti. Eso sí que no te voy a decir. Mira, ya vamos a dejarnos de cosas. Para esto lo que voy a hacer es agregar el huevo. Pero primero, miren, voy a agregar 3 cucharadas. No, con esta no, porque esta es más grande. 3 cucharadas de fécula de maíz. Mentira, 2 cucharadas, porque es 1 cucharada por cada 100 gramos de queso. Acuérdense de eso, ¿ok? Entonces, como estoy usando 200 gramos de queso, acuérdense que al final nada más me decidí por los 200, entonces le estoy poniendo 2 cucharadas de fécula de maíz. Vamos a tomar el huevito y lo voy a batir de una vez para que ya vaya un poquito disuelto y más fácil, ¿ok? Entonces, después de esto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar y vamos a poner por aquí. No uso guantes, corazón. Te voy a decir una cosa, mira, no me gusta. Es que no me gusta porque me da ansiedad traer así como humedad. O sea, es padre, sí, se lo recomiendo. Ustedes usen guantes, ¿eh? Si ustedes quieren hacerlo en casita, háganlo. Yo personalmente no. Aparte porque pues esto no importa. Mientras sea para mí, creo que está súper bien, ¿no? Ya si yo le voy a invitar a otra persona, no estaría ni siquiera hablando aquí porque obviamente tenemos que usar un cubrebocas. 2, estuviera utilizando una cofia para mi cabello para no caer un cabello al invitado. Y 3, me pusieron unos guantes para no estar agarrándolo. Pero mientras sea para mí, no pasa nada. Yo soy así. Es que a veces hay que evitar la fatiga. Y vamos a poner aquí, mira, el huevito. No, y ahorita te vas y paras porque lo voy a agarrar con la manita. Eso es lo que tú no sabes. Porque esto se hace con la mano. ¿Sabes por qué? Porque hay que compactar bien todos los ingredientes. Así es que todavía se van a infartar más. Van a decir, ay, Ingrid Guaquili. A esto no le pongan nada, no le pongan sal. Si ustedes quieren condimentarlo, que ya quieran ponerle un saborcito de ajito o algo, lo pueden poner, ¿ok? No hay ningún problema. Le pueden dar otro saborcito, pero yo personalmente les digo, pues no hay necesidad. Ok. Esto sí tiene que estar bien compacto, bien compacto. Ahorita voy a ir viendo, es que ahorita quiero ir viendo si con esa fécula de maíz me es suficiente para hacerla. Es que tiene que quedar como una tipo masa con el queso. Así es como tiene que quedar. Si ustedes empiezan a sentir que les empieza a quedar así muy pegostioso, todavía no está listo, ¿ok? Entonces yo les recomiendo muchísimo que mejor
Si le hace falta un poquito más de fécula de maíz, miren, yo me estoy dando cuenta que con las 2 cucharitas, como supuestamente decía, no va a funcionar. Tengo que agregar un poquito más. Pero para darme cuenta, pues obviamente tengo que ir viendo poco a poquito. ¿Qué dicen por ahí? Dice, ¿qué rollo, mijo? ¿Qué anda? ¿Qué andamos? Ah, eso es para mi esposo. Ese es para mi esposo, que es su compañero de juegos, actor. Ok, ¿saben una cosa? Voy a agregar media cucharada, miren ustedes, media de esta, ¿ok? Porque yo siento que sí le hace falta, para serles sincera. Es que tiene que quedar, como les digo, como si fuera una tipo masita, pues. Y ahorita que le agregué el huevo y eso, siento que no. Siento que no me quedó como yo quería, como yo quería. No, y le voy a agregar media más. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ustedes se están dando cuenta desde ahorita cómo es bien importante. ¿Por qué creen que las recetas yo se las hago aquí en vivo? Esta recetita yo la agarré de referencia para más o menos darme una idea cuánta cantidad tengo que utilizar y si me funcionaba hacer con harina normal o sustituyéndola por la fécula de maíz. Pero obviamente queda totalmente diferente, ¿no? Pero en la receta decía que nada más era 3 cucharaditas, así como les dije, de fécula de maíz por cada 300 gramos, que obviamente vienen siendo 100 gramos por cada cucharita, por cada cucharada por cada 100 gramos. Y me doy cuenta que no es así. No es así, chicos. No es así. Entonces, miren. Aquí lo que tenemos que lograr es que nos quede compacta. Yo sé que no va a quedar así totalmente, miren ustedes. Pero quiero conseguir una textura un poquito más compacta, que no se sienta tan húmeda. No sé si me explico, que no tenga tanta humedad, pues. Por eso es que le estoy agregando la fécula de maíz. Que al cabo la fécula de maíz lo que nos va a ayudar es para que quede la bolita bien compacta y que no se nos vaya a desbaratar. Si no, al momento de agregarlo se nos va a hacer así, se nos va a abrir, pues. Entonces, eso es lo que no quiero. ¿Quién anda por ahí? La fécula de maíz, la fécula de maíz es para espesar. O sea, bueno, en este tipo de cosas te sirve, así te sirve para cuando vas a hacer, como tortitas y todo eso, te ayuda mucho para compactar tus alimentos. No quedan con esa textura como de pan. O croqui, y cuando vas a hacer los atoles y todo ese tipo de cosas, o quieres hacer algo líquido, lo voy a decir algo así porque en los gravies también se utiliza, lo puedes utilizar para espesar, para agarrar esa textura espesa, pues. Miren, aquí ya está empezando, ya se secó un poquito, yo ya no estoy sintiendo tanto en mis manos a como se estaba sintiendo ahorita, entonces ya lo que voy a hacer es que iba a utilizar, pero no voy a poner aquí, miren, voy a ponerlo aquí. Y vamos a agarrar, porque este es quesito que quedó aquí embarrado. Ay, no hay que desperdiciar nada. Miren ustedes cómo es que queda. Es como si fuera una pasta. Ay, no, qué feo. No puedo arreglar la luz, mi amor. Es como si fuera una pasta. No se ve bien. No, es que yo tengo la luz muy blanca acá. A ver, déjame si la puedo cambiar. Ahorita como me cambié. A ver si se arregló un poquito. Sí, se arregló un poco. Bien clarito, ¿verdad? Miren, está un poquito, ¿sabes qué? De repente agarra la loquera. No, las cerré todas. Miren, ok. Es bien sencillito. Para eso, para hacer las bolitas, pues miren, lo único que vamos a hacer es ponerlo así. Y lo vamos a partir para ir agarrando las bolitas y empezarlas a hacer. A mí no me suben los mensajes.
No sé quién es, pero bueno, vamos a comer, bueno, les estoy compartiendo unas bolitas de queso bien sabrosas para que aquellas personitas que las quieran probar como una botanita o las quieran acompañar con cualquier otro alimento, las puedan utilizar. Es una receta bien sencillita con tan solo 3 ingredientes, que es el quesito, fécula de maíz y huevito, y sobre todo, pues el aceitito donde las vas a poner a freír, y con eso te van a quedar súper riquísimas. Y lo mejor de todo es que las pueden acompañar con ensalada, con pollito, con un trocito de carne asada, lo pueden acompañar también con espagueti fettuccini. De hecho, yo pensaba hacer un espagueti huevón, les cuento, pero comimos hace rato y yo dije, no es justo. Aparte el espagueti huevón a mí no me gusta mucho recalentado porque se agarra una textura diferente. No les voy a decir por qué, porque les quiero compartir esa receta después. Y si no, ya les voy a matar el chiste, para que miren por qué les cuento que no me gusta ya después al otro día. No está malo, pero no me gusta mucho. Ok. ¿Qué dice mi bendición? El espagueti huevón lo amo. La amo. Ey, es que esos son los que se avienta Cristal. Cris Aguirre es mi hija, chiquillos. Aquí anda mi bendición. Ah, pues es que ella se avienta esos espaguetis huevones. El otro día eso me dijo, hice un espagueti huevona, ma, dice. Esa Cristalita. ¿En horno? ¿Las papas? ¿Las bolitas de queso? ¿En serio? A ver, ¿de eso te refieres, Sazón? Cuéntanos. Cuéntanos. Oigan, las chicas, ¿dónde están? Las chicas, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde están? No tardan en llegar. Ojalá puedan venir a saludarnos un ratito. Y si no, acordémonos de dejarles saluditos a Normita, a Marillí, a todas las personitas que el día de hoy no nos puedan acompañar, ¿ok? Pero de todas maneras, ¿saben qué? Aquí siempre los van a ser bien recibidos todo el tiempo. Oigan, les digo una cosa. Estoy utilizando... El espagueti huevón, sí. Nelson, muchas gracias hasta Venezuela. Nelson ya ha estado con nosotros, mi amor. Gracias, Nelson, por venirnos a saludar. Un saludote desde aquí, desde Tijuana. Lo que dice Actor tiene toda la razón. Con crema sabe súper delicioso. A nosotros nos encanta. Bueno, a mí sí me gusta hacerlo muchísimo. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero ahorita tengo tiempecito que no comemos espagueti, amor. No te he preparado eso, fíjate. Al horno, ajá, es que al horno las bolitas de queso, ya me imagino que sí. Yo pienso que sí quedarían padres. Oigan, estoy reutilizando el aceitito que usamos para los chiles de rellenos de ayer. Al cabo no tiene nada de malo. Esos chiles no dejan en el aceite un mal sabor, ni tampoco dejan un aroma feo, porque hicimos huevito, ¿ok? Así que yo pienso que para mí no tiene ningún problema, ya que estamos utilizando huevito. Miren aquí cómo miren ustedes cómo queda. Así es como va a quedar la pasta. Parece como si fuera una pasta, pero ahorita ahí viene lo bueno. Ya me agarré en la... Provechito, mi corazón. Le anda cocinando, mi hija anda con la pata cucha, pero allá la anda metiendo a la cocinada, ¿eh? Provechito, mi corazón. Provecho. Andas cocinando con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la muchacha? No se me olvida. Ay, se me olvida la muchacha, ¿cómo se llama? Es que está una amiguita con mi hija, que por cierto, hay que mandarles todos muchas bendiciones a esta chiquita, porque nos... Yara, ok, muchos saluditos a Yara, y mil bendiciones, porque Yara se la está rifando ahorita, chicos. Siento que Yara es una súper amiga de mi hija, porque ella está ahorita
ayudándole a mi hija con todo lo que necesita, va y la acompaña a sus consultas del Seguro Social, que por cierto, ay, qué lata, me creerán que todavía no tiene fecha para su operación y ya tiene casi un mes con que el pie quebrado y todavía tiene que seguir yendo a consultas y consultas y esta muchachita Yara la está acompañando en todo momento, así es que hay que desearle toda la bendición del mundo, porque acuérdense que de esas amigas hay pocas, hay pocas. Y dice Duarte que muchas bendiciones para todo el pueblo mexicano, muchas gracias, también muchas bendiciones para ustedes. Ay, vamos a tener que entrar y salir otra vez porque esta cosa me está pateando. Oye, nada más falta que me pase como con el otro teléfono. Nomás no quiso, no amor, pues está bien porque este sí tiene bastante, eso es lo importante, que tenga de perdida buena RAM para... No sé por qué está fallando el internet ahora. Ay, no. Perdónenme, mis corazones, perdónenme por esta mala experiencia que les estoy dando el día de hoy. La verdad no es mi culpa, voy a tratar de apurarme. Estoy tratando de tomar en cuenta que está pixeleándose para poderlo remediar y poderles compartir a ustedes esta parte donde vamos a poner a freír donde vamos a poner a freír lo que vienen siendo las bolitas de queso. Les cuento, así le pongo un poquito, así está mejor, ¿no? ¿O la apago, mi amor? No, yo creo que sí, ¿no? Entonces, miren, para eso es bien facilito porque hagan de cuenta que lo que vamos a hacer es tomar un poquito de las bolitas. Y le cuento, miren, lo hice así yo redondo, pero eso nada más es como para darme una idea cómo voy a sacar la medida de las bolitas. Deseenme toda la bendición del mundo para que me salgan súper bien. Y, ok. Aquí esta, vamos a ver. ¿Con qué se acompañan? Estas las puedes acompañar con una ensalada, te preparas una ensaladita con lechuga, tomate, cebolla, pimiento morrón, le pones limoncito, aceitito de olivo y si le quieres poner queso feta, mejor. Las puedes acompañar, mira las bolitas estas y puedes ponerte un trocito de bistec, de pechuga de pollo, ya sea empanizada o nada más así en la pura parrilla, como más te guste. Un espagueti huevón, como les comenté, huevón pues porque es un ejemplo, ¿verdad? Algo sencillo y rápido, o un fettuccine con una salsa de queso bien deliciosa. De hecho, ya tenemos aquí en el canal varias recetas donde pueden ustedes ir a ver y buscar un fettuccine con una salsa de queso súper facilita y con eso los pueden acompañar. Miren ustedes qué bonita quedan. Miren ustedes, aquí ustedes lo van a ver mucho mejor. Así es como va a quedar, así es como tiene que quedar la textura. ¿Se dieron cuenta que era fake esa cantidad que nos comparten en las recetas de internet? Ay, yo también comparto recetas, ¿verdad? Pero es que yo no les echo mentiras. Me salga bien o me salga mal, yo siempre les digo la verdad. ¿Para qué? Porque a mí me choca eso. Yo fui a ver una receta y no eran las cantidades que decía porque la textura con la que tiene que quedar no era, o sea, no quedaba todavía. Al final de cuentas, a 200 gramos de queso le puse un huevo y 3 cucharadas de fécula de maíz. O sea, tenía que ir más cantidad de la fécula de maíz. Entonces, miren, bien facilito. Voy a ir haciendo las bolitas rápido. Primeramente, miren. Y con esto. Dice, saquen la coquita. Salud, salud. Claro que sí, por ahí ya la tenemos. No, Johnny le gusta a él más como que la sangría y ese tipo de refrescos con sabor uva y así. Dice mi hija que, ese ya lo leímos, lo que dice Cristalita de lo de Yara. Espero que sí me hayan escuchado, hija, lo que dije de Yara. Es que la verdad sí. Va a decir, ¿por qué me lo dice aquí? Ya se lo he dicho, no crean que estoy nada más aquí diciendo, ya se lo he dicho, pero no está por demás todo el tiempo. Como dicen por ahí, el agradecimiento siempre se puede tener, siempre lo puedes usar y decirlo a los 4 vientos, o sea, que te valga que la gente diga, ay, cómo eres bien mentirosa, o eres falsa, o nomás lo estás diciendo por decir, no importa, ustedes díganlo cuando lo sientan en el momento que ustedes crean que es el indicado, porque dar gracias
siempre va a ser el momento perfecto en cualquier ocasión. Así que no pasa nada. Sí, Héctor, dile que te la prepare. Ah, mira, prepárala tú con ella. Dile, mira, mi amor, vamos a preparar una receta tú y yo juntos. Vamos a hacer algo nuevo. Dile que aprendiste algo, Enséñale, sorpréndela. ¿Cómo que le voy a decir que haga? Mira, y luego bien facilito que se hacen las bolitas. La Ingrid es bien mamá coliche, ¿verdad? Gracias por esas personitas que nos han dejado sus likes y que permanecen a pesar de que tengo estas fallas técnicas el día de hoy. Yo sé que les he estado fallando un poquito con la resolución de la imagen, pero estoy haciendo todo lo posible porque quererles compartir una deliciosa recetita que ustedes la puedan utilizar para cualquier ocasión. Como les comentaba, es para una botanita, es para una entrada de un platillo fuerte, es para los peques en casa que no quieren comer, hasta incluso nada más con un platito de arroz, unas bolitas de queso y frijolitos con eso. O las bolitas de arroz, te dije, no, las bolitas de queso, unos huevitos estrellados y unos frijolitos, con eso. Es que para mí no hay reglas en la cocina. Fíjense que para eso son 2, 4, 6, me van a salir 8 bolitas aproximadamente, ¿ok? Ahorita les voy a decir, es que en las bolitas no pesan, no tienen mucho volumen, están chiquitas, miren. Sí, ahorita que te levantaste ya vieron. ¿Quién anda por ahí, por ahí? Dice el actor. No, yo ya ni le escribo a la Ingrid nada porque luego me sale con sus cosas de que me regaña. Esta va a quedar más gordita, miren. Esto es súper facilito, chicos, es bien rápido, nada más que les cuento. Es una receta rapidísima, que no necesitan mucho, nada más que ya vieron. Yo me entretengo platicando y sobre todo me pongo a estar ahorita arreglando esta falla que tengo, pero esta cosa ya se empezó a poner locuaz, que ya se me empezó a caer. Miren las bolitas que salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolitas. Y vamos a empezar a ponerlas. Pero para eso les voy a decir algo súper importante. Como es queso, yo pienso que lo que vamos a hacer es ponerlas aquí. Y les digo como es queso porque no las voy a poder poner. Yo siento que no las voy a poder poner ni en una servilleta, ni en el colador, porque el queso se va a empezar a derretir. No lo sé. Vamos a ponerlas aquí en el platito y hay que empezar a hacerlo lo más pronto posible para que no se nos vayan, ahora sí, como que se nos vayan a desbaratar, ¿ok? El aceite está súper caliente. Ya le bajé desde hace ratito, puse una temperatura más bajita para que no se me vayan a quemar así de una en cuanto las deje, porque eso sí es bien importante, no queremos que nos queden negras. Dice, ¿para qué es eso, mamá? ¿Qué es, hija? ¿Las bolitas de queso? Estas son unas bolitas de queso, hija. Estas bolitas son, las pueden utilizar, ya les he comentado ahorita todo el rato, con qué otras cosas la pueden acompañar. Estas bolitas de queso las puedes utilizar para muchas cositas. Miren, ahí va. No me animo a agregarle otra porque quiero ver más o menos cómo está la temperatura y que no se me fueran, a quemar. ¡Ay! Y me emociona. Esta es una delicia, una delicia, una delicia. Ok, entonces ya vi que no es tanto rollo. Ok, vamos a agarrar y me va a caber en esta, voy a utilizar esta. ¿Okay? Entonces, miren, para que no se me vaya a desbaratar, la dejo así. 2, 3, 4. Vamos a echar esas 4.
Ay, ¿cómo? ¿Quién anda borrando mensajes? ¿Andan de peleoneros con Ingrid? ¿Me andan dando bullying? Gracias a esas personitas, 27 personitas que nos están acompañando a preparar estas ricas bolitas de queso. Estas bolitas de queso son perfectas, chicos, para los peques de casa. ¿A quién no les gustan las bolitas de queso? Miren ustedes qué deliciosas están quedando. 3 ingredientes nada más utilizamos para poderlas preparar, que es el queso, fécula de maíz y huevo. 300 gramos de queso, bueno, 200 gramos de queso, 3 cucharadas de fécula de maíz, un huevo y nos salieron exactamente 8 bolitas. 8 bolitas. Y yo pienso que está muy bien para 2 personas, ¿ok? Está súper bien. Pueden utilizar queso Monterrey o queso mozzarella. Ahorita les voy a enseñar la textura de adentro. La temperatura tiene que ser a temperatura media. No la vayan a poner temperatura alta porque si no se les van a quemar. ¿Ok? Y pues no quieren eso, obviamente lo que quieren es que les queden crujientes por fuera, pero con una textura crujiente sabrosa, no con esa textura quemadita, y que por dentro estén suaves, ¿ok? Esta ya está. Estas ya están. Ay, qué chiste, Ingrid, ¿por qué hiciste nomás esto? Ay, pues es que no hay necesidad de que haya tantas cosas. Imagínense, ¡ay, qué rico! Ahí tengo arrocito, todavía me queda chile relleno del de ayer, que todavía tengo frijolitos. Entonces dije, no hay necesidad de que me ponga a cocinar tanto y luego comí bien tarde. Miren ustedes. Ay, déjenme, voy a lavar las manitas para poder abrir una y enseñarles qué deliciosas quedan, ¿ok? Mm, ya me lavé las manitas. Miren ustedes, nada más. Miren, miren, qué delicioso es que quedan estas bolitas. Miren, esta está tibiecita. Vamos a agarrar esta que está un poquito más caliente. Miren. ¡Ay, qué deli! Vamos a comer esta que ya está un poquito más fría, porque si la como con el centro que esté muy, muy caliente, pues me va a quemar. Entonces no queremos eso, miren. Mmm. Están buenísimas. Miren ustedes. A mí me encantó. Por eso les dije, es bien importante. Póngalas a una cierta temperatura, porque si no las dejan bien cocidas por dentro, acuérdense que le están poniendo huevo. Es una masa, o sea, es como si estuvieran haciendo una masa. Nada más que está revuelta con el queso para que todo se pueda cocer súper bien. Esos quedan súper bien, la verdad. Pero les digo eso para que no les vaya a fallar esa parte de que quieran agregar las bolitas a una temperatura muy alta y que se les empiecen a freír así. Ustedes van a ver su fritura por fuera súper bien, pero lo importante es que por dentro también queden perfectamente, porque si no se va a sentir, la verdad les soy sincera, quedó en su mero punto. No me quedó mal, no me falló, gracias a Dios me quedó en su mero punto, pero si no hubiera checado lo de la temperatura, siento que se hubieran, por fuera, se hubieran frito muy rápido y por dentro probablemente hubiera pasado que les iba a hacer falta un poquito más de cocción por la cuestión de la harina y el huevo, pero no, estas quedaron súper bien. Espérenme un poquito. Amor, ven a probarla. ¿No quieres? ¿Te duele el estómago?
Carmen, buenas noches, mi corazón. No, qué tarde vas a llegar, mi reina. Llegaste a la mera hora. Mira, al contrario, de todas maneras, al principio estuvimos fallando muchísimo con estas cuestiones de, de las técnicas, porque me empezó a estar fallando, pero pues no le pasa nada. Mira, bendito sea Dios, terminamos la receta. Esta recetita que compartimos fue algo súper sencillo, que son estas bolitas. ¡Ay, que cómo las veo circular tanto en internet! Sí, gracias, Sazón. Mira, y te voy a decir una cosa, estas pueden agarrar y poner un poquito de capsu, pueden poner sriracha, pueden hacer una crema de chipotle, una crema de cilantro, una crema de chile serrano, una crema con chile de árbol, hasta con los, ándale, hasta con queso cheddar, de ese que es para queso para nachos, y las pueden así bañar y comérselas de botanita. Una. Y la otra, pues las pueden utilizar como les he comentado todo este rato en el video y no me voy a cansar de repetirlo para las personitas que no alcanzaron a escuchar. Las pueden acompañar con ensalada, con espagueti, con fettuccine, con salsa de queso. La pueden acompañar con un trocito de carne, con pechuga de pollo, con lo que ustedes quieran acompañarlos. Estas son muy versátiles y las pueden hacer para cualquier ocasión. Mm. Mm. No me gusta el término medio. Es que sí son términos en la carne, amor. A mí no me gusta. Medium rare, no sé. Esto escribió como en inglés. No. No me gusta el término medio porque no me gusta. No me gusta. O sea, está rico porque está blandita, pero no me gusta sentir el sabor de la sangrita, pues. Es que tiene mucho sabor como del hierro, así como muy fuerte, como a medicina, y a mí no me gusta. Entonces, para mí mejor si se mata todo lo que viene siendo esa partecita de sabor, porque no me gusta mucho, ¿eh? Hay de gustos a gustos, pero a mí no. A mí tiene que ser bien cocida, pero no a un término que esté seco, porque también hay un término bien cocido, pero al grado de que se seca la carne. Si acaso que me la puedo llegar a comer un 3/4. Y se me hace así como de que, dependiendo. No es que no soy muy carnívora, ¿veamos? No, no me gusta mucho. Sí como carne, pero no como mucho, casi no. Y mi esposo cuando así comemos y todo, no soy así como de que mucho carne. Uh-huh. Uh-huh. Así es, chiquillos, ¿cómo la ven? ¿Ustedes con qué se comerían estas bolitas de carne? De carne. Ay, Diosito santo, ¿ven cómo soy? ¿Cómo se me quedan las palabras? Estas bolitas de queso, ¿con qué se las comerían ustedes? ¿Con qué las han preparado? Para o no, la próxima receta no, ¿verdad? Porque ya volver a hacer algo de queso así fundido como que otra vez, no, ¿verdad? Pero sí vamos a próximamente, va a haber una receta de tequeños. Tengo muchas ganas de hacer los tequeños en casa, que son los deditos empanizados, pero que son de queso. Voy a ver si los puedo preparar aquí por primera vez, porque yo sé que estas recetitas les gustan mucho a los peques en casa. Con crema de chipotle, sí, hija. Con crema de chipotle o con una crema. Yo le voy con la de chipotle o con la de chile serrano, porque la crema de chile serrano está bien buena para utilizarlos para dips también. Está delicioso. Yo más que nada lo hice más como para botanear ahorita con ustedes. Como les comenté, nosotros comimos como a las 5:30, más bien ya era desayuno. Entonces dije, no, es como que muy pesado tener que comer otra vez después de, ¿qué? 2 horas, 3 horas, amor. Y le digo a mi esposo, no, mejor me voy a hacer algo. Amor, ¿te doy? Es que mi esposo se tomó su medicamento, les cuento chicos, y cuando se toma el medicamento, después no quiere comer porque trae el estómago muy resentido. Mm, mm, me encantaron. Mm, amor, están bien buenísimas. Ujú. No las voy a romper ni las voy a hacer así porque es como estarlas mayugando y le quiero compartir a mi esposo para que se las coma así bien ricas. Mm,
Ya nomás me hizo falta el espagueti huevón. Pero es que miren, si ya los acompañaba para ahorita en espagueti, ya sería como una comida para mí, como para una cena. Y más que nada esto lo quise hacer más que nada para botanear. Un ratito para estar botaneando aquí. Y porque quería aprovechar que tenía ese quesito y yo ya tenía las ganas de comer algo así. Más que nada que me encantan mucho los pequeños, los taquitos esos de queso. Los deditos de queso me encantan. Que sepa que cocinar y que también sea peleonera como la Ingrid. Muchas gracias. Sí, trato de hacer lo que pueda. Más que nada, les comparto que esta es la primera vez que lo hice. Para aquellas personitas que también le temen a la cocina o que tienen inseguridades en su persona, que piensan que nunca van a poder hacer algo que es tan sencillo. Yo trato de compartírselos para que se animen, vean que si yo pude, ustedes también pueden. Y claro, que cada cabeza es un mundo, cada persona lo va a elaborar de una manera distinta. Y yo sé que si a lo mejor a mí me quedaron bien, yo sé que hay personitas y que a ustedes les puede quedar mucho mejor. O sea, ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo. Pero aquí lo importante es que pierdan el miedo, que se animen a hacerla y que cada vez que ustedes hagan algo diferente y que se animen a hacer algo nuevo, es como un paso más que ustedes están dando en sus miedos, en sus inseguridades, y esto es una de ellas. Miren, yo nunca lo había preparado. Como les comenté, mi temor era de decir, híjole, si no quedan bien cositas por dentro, porque les comento, estamos jugando con harina, que es la fécula de maíz. Claro que no es como que va a quedar como tipo pan, pero sí se va a sentir la textura, el gruesecito de la harina. Y luego también es el huevo. Entonces imagínense que no queden bien cocidas por dentro y que por dentro se sienta el huevo o algo, no. Pero ya les mostré ahorita que sí quedaron bien cociditas, quedaron súper bien. Y aquí el punto es lo que les comenté, agregar la cantidad suficiente de fécula de maíz para que queden compactas y puedan hacer las bolitas perfectamente, así como estas. Y la temperatura del aceite, con eso les van a quedar perfectas. Y miren, yo el día de hoy las preparé por primera vez. Perdí el miedo de hacerlas porque sí traía dentro de mi interior así como de que, oye Ingrid, ojalá y sí te salgan, pero también dije, si no me quedan, no pasa nada. Yanisibu, buenas noches, corazón. Preparamos el día de hoy unas bolitas de queso. Mira, fue una recetita bien fácil, rápida, sencillita, pero ya sabes que estas bolitas de queso son perfectas para cualquier ocasión y sobre todo para usarlas para un snack, así como yo lo estoy haciendo como botanita, como una entrada, platillo fuerte. O si tienen una reunión familiar, ustedes pueden ponerlas como botanitas así en una mesa donde tengan ustedes como para que vaya y la gente se sirva como menú y todo eso, y pueden poner estos así en sus platillitos con unos aderezos, con crema. Ay, no, la verdad se me hacen como que bien nice. Y como dijo mi esposo, si le ponen queso para nachos, como queso cheddar, así bañaditas arriba, ay, hagan de cuenta que se van a ver le pueden poner los dips, todos los dips que le ponen a las banderillas coreanas, porque así saben más o menos. Nada más que lo más padre de todo es que no tiene tanta harina, porque no están usando mucha masa, lo único que están utilizando es poco fécula de maíz y el huevo para que queden así. Y ya no necesitan poner que el palo y que estar haciendo toda la mezcla. Y miren, bien sencillito, en bolitas. Y si ustedes quieren hacerlas como tipo brochetas, pues ya nada más agarran un palillo y le van insertando así. Así, miren, como estos, miren, ahorita les voy a enseñar. Es que para la Ingrid tiene de todo. La Ingrid tiene de todo. Miren, ustedes agarran un palillo y se los ponen así. Así, miren. Así. Y ya la persona que esté invitado con ustedes, pues va a agarrar lo va a agarrar así. Y ya lo va a estar botaneando así. Con su cremita, ya se lo van a estar comiendo. Lo hacen así. Aquí también, miren. Deli, prepárenlo, es bien facilito, tres ingredientes, y ya saben, pues el aceitito donde lo van a freír, queso, fécula de maíz y huevito, y con eso van a tener algo tan deli.
La fécula de maíz, sí, es harina de... Te voy a enseñar cuál. No sé si lo deba de hacer porque no sé si esto sea como una tipo marca, pero es esta, mira. Es esta. Lucas, good noches. No, las recetas aquí se quedan guardaditas en el canal. Es que Instagram yo no le sé mucho, la verdad. A las otras redes casi no les muevo porque la verdad no les sé mucho, no sé cómo está el rollo. Con trabajos sé un poquito y voy aprendiendo aquí, pero no. En algún futuro más adelante a lo mejor sí compartimos, pero no toda la receta completa, a lo mejor son clips y todo, para llegar a un público más amplio, ¿no? Pero no, aquí se quedan grabaditas. Mira, es esta maicena. Bueno, te lo voy a enseñar, ¿verdad? O sea, no lo tapo por mí, simplemente no sé a lo mejor si no lo deba de hacer, pero es esta, mira, aquí dice fécula de maíz, ¿ok? Y esta es la que utilizan para hacer los atoles. Ya ven que estas también existen en sabor, que hay de nuez, que sí, de coco, de fresa, chocolate y todo eso para hacer los atoles. Pero si tú no quieres comprar, ya es con estos sustitutos de saborizantes, pues entonces tú te preparas un chocolate abuelita y le pones unas cucharadas de fécula de maíz. Para 1 litro le puedes poner 1,5 cucharadas de estas, máximo 2, y te va a quedar bien espesito. Ya te tomas tu atolito desde cero. Esto te sirve, te puedes hacer con esta atole de nuez, de vainilla, de fresa, de lo que tú quieras, de rompope, del sabor que tú quieras. Esto lo que lo va a espesar y lo va a hacer cuajadito. Para eso sirve. Sorullos, palito con queso adentro. Es como las banderillas, ¿verdad? Como las banderillas, tipo banderillas coreanas, ¿verdad? Creo que me dices eso. De hecho, ya preparamos, aquí en el canal tenemos una recetita, un en vivo, donde preparamos unas banderillas, donde las hicimos, eran naturales, ¿verdad, amor? Y una la preparamos bañada de Flaming Hot, así, bien rica. De hecho, aquí está en el canal esa recetita. Bueno, de hecho, aquí en el canal tenemos más de 150 recetas, chicos, ¿eh? No crean que nada más son los en vivos y que ya... Aquí ya tenemos más de 1 año, bendito sea Dios, haciendo en vivos con ustedes, y en los en vivos tenemos, bendito sea Dios, una receta diferente. A lo mejor si son carnes, pollitos y todo eso, pero cada receta está totalmente preparada de una manera diferente. Y también tenemos postres también, pero esos postrecitos están en las recetas grabadas, que ya son de formato horizontal. Entonces ya, pero vayan a ver, ahí tenemos una variedad de recetitas, y están esas banderillas que les comento, que quedaron bien deliciosas, que por cierto a mí me encantaron. En Puerto Rico. Los orullos viene siendo eso, lo que dices, como tipo banderilla coreana, ¿verdad que sí? Que cómo les llaman, hot dogs coreanos, banderillas, o cómo le dicen, amor. No sé, yo que sepa, es que muchos les dicen banderillas, otros les dicen que los hot dogs coreanos, otros dicen que los perros calientes coreanos. Es que en el internet hay de diferentes maneras como los encuentran, pero no sabría yo la verdad cómo es el nombre original, ¿verdad? Pero sí sé lo que me dices, y le hicimos con ese, mira, con un pedacito de queso y con un pedazo de salchicha. Lo pusimos con mitad y mitad, e incluso unas hicimos de pura salchicha y otros los hicimos de puro queso, con el palito en medio, como dices tú. Están buenísimas. Y ay, después le dices a tu mami o nos comparte la receta, a ver qué tal la prepara. Saluditos siempre fuerte, muchas gracias por venirnos a acompañar. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te está yendo en tu proyecto, Pues así les cuento, mis corazones, con esta recetita. Es una receta muy facilita, ya se dieron cuenta que no se necesitan muchos ingredientes, y como les comento, que es muy versátil porque pues ustedes lo pueden hacer pues para cualquier ocasión. No hay necesidad de que digan, ay, tengo que hacer tanto menjurje. Yo, en lo personal, si tuviera visita y esa visita va a haber peques, pues yo sí me prepararía unos de estos para darles como de botanita.
Y ya que si les quiero dar de comer eso, pues se los preparo con un fettuccine. Es que el fettuccine me gusta más la textura de la pasta porque es más gruesa, pero da igual, puedes ponerle un fettuccine o una pasta de espagueti, la puedes rellenar con la salsa de queso que tú quieras, o la puedes hacer con salsa de tomate, con lo que tú le quieras poner a la pasta, eso es lo de menos. Pero yo les doy la opción, perdón, de pasta fettuccine por lo gruesor, porque siento que a mí en lo personal me gusta más su textura. Pero pues acompáñenlo con eso. Y yo la verdad eso les diera a mis invitados en casa y yo sé que la verdad quedarían encantados. Y sobre todo con los dips con los que le fuéramos a dar. Con eso, perfecto. Con el quesito nada más. Yo digo, con un quesito y con una salsa de chipotle, con eso, con una crema de chipotle, porque la crema de chipotle es la que más se utiliza para todo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieres? Ay, estamos un poquito tristes, ¿saben por qué? Porque yo por más que quiero dejarles una receta para que ustedes se sientan a gusto, súper bien, y que la gente que después de que este live se termina y que las personitas que lleguen puedan ver satisfactoriamente la recetita y que les guste, ay, y que no puedo. ¿Qué dices, Lucas? ¿Las bolitas de queso son casi lo mismo que las bolas de frailes o nada que ver con una cosa a la otra? Es que no sé cuáles son esas bolas, fíjate. A lo mejor por el nombre no conozco. Yo nada más las conozco así como bolitas de queso. Pero lo otro que me dices, no sé tú qué es, la verdad. Disculpa mi ignorancia, pero la verdad no sé de lo que me hablas. Pero esto no sé, esta nada más lo único que tiene es puro queso. El huevito y la harina que le pusimos es nada más para que se puedan formar las bolitas, para que queden compactas. Pero en realidad no tiene sabor ni nada. Es totalmente sabor a queso crujiente. Mm, 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 mm. Y yo siento que a la vez yo siento que no se necesitará mucho el huevo. Un día voy a tratar de experimentar, pero vamos a ver cómo nos quedaría nada más la pura fécula con el queso. Pero hay que ver, yo creo que con el queso mozzarella sería mejor, porque siento que el queso mozzarella tiene un poquito más de agua que el queso Monterrey. Yo siento que quedaría mejor, no lo sé. Vamos a experimentar un día para ver, a ver cómo quedarían sin la necesidad de utilizar el huevo. Es que el huevo es muy importante para darle humedad y para que agarre lo compacto. Ya saben que el huevo lo pueden sustituir por leche. También se podrá sustituir en vez de huevo leche. Yo creo que sí, cálenle para las personitas que no comen huevo, que no pueden comer. Sí, Yanis, también delis. Yo me comí una nada más y le puse un poquito de katsuki abajito, porque una pues para que miren ustedes qué deliciosas quedaron y su textura, y pues la otra porque ya saben que me da penita estar comiendo delante de ustedes, una porque ya saben, no puedo comer, y la otra porque siento que es mala educación. Estar comiendo, van a decir, qué ironía, hace recetas de cocina, sí, pero comérmelas enfrente de ustedes me da mucho así como de, a veces sí, a veces no, dependiendo qué es lo que vaya a comer y la hambre atacada que traigo, pero ahorita ya comí. ¿Cómo la ven, chiquillos? ¿Qué les pareció esta receta? Cuéntenme ustedes, no sean malitos, cuéntenme, díganme, échenme porras, échenme palo, díganme, no, Ingrid, eso no me gustó. Así dicen los colombianos, ¿no? Cuando te van a dar carrilla o cuando van a pelear contigo. Echar palo, o sea, como pelea. O cuando dicen que también, cuando dicen la palabra, ay, la otra vez estaba viendo, no sé, es una palabra bien chistosa, pues, pero aquí en México también es otra palabra, es diferente, pero ahorita ya se me fueron las palabras. Eso lo mencionan mucho en Next Way. No me da pena comer, o sea, que ustedes me estén mirando comer, no. Lo que pasa es que digo, ay, yo en lo personal les digo una cosa, hay veces que me ha tocado ver así cortitos de escenas de que están comiendo algo y sinceramente a veces se me antoja y hoy se siente bien feito y a veces tengo que quitar mejor los videos porque es tanto que se me antoja como se lo están saboreando y que realmente se mira delicioso. Hasta se me hace agua la boca ya nada más de pensar en algo rico y lo quito
porque yo soy así que de estar viendo así como que sí se antoja. Claro, no todas las personas comen rico y apetitoso, yo no que soy de esas, pero sí digo, ay, si se les va a antojar, dije, mejor les doy la idea y que ellos se lo hagan y lo coman a gusto en su casita. Ah, rellenas de dulce, no, 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 no son esas. No sé cuáles dices, pero no, porque estas no son dulces, estas nada más son puro queso. Haz de cuenta que no tienen nada, 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 nada más que puro queso y el huevo y la harina que te comento, pero eso nada más es para darles forma y cuerpo, pero no tiene sabor. ¿En serio, Sazón? ¿Y qué tal te quedaron? Muchas gracias. Esos camarones al estilo, ah, sí, amor, tú los quisiste, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué tal te parecieron? Oye, pero ¿qué le pusiste? ¿Le agregaste algo al de ingredientes o lo hiciste exactamente igual? A ver, cuéntanos. Porque miren, yo las cantidades que les digo de las recetitas que les compartimos aquí son reales. A veces me equivoco en los nombres, pero ustedes están presentes, ustedes se pueden dar cuenta de mi tontería y dicen, ay Ingrid, este no es orégano, eso es otra cosa, o sea, porque cambio los nombres en el momento que estoy platicando, pero porque se me va el cucu. Pero realmente ustedes están viendo lo que sí le estoy agregando y ahí están claramente las cantidades, pues, que yo le pongo y yo siempre les digo, si quieren agregarle más o le quieren quitar, pero no personal, yo de los ingredientes que le pongo, no creo que le quieran poner más. Si acaso le van a querer omitir algo que no les guste de alguna especia. Con pedacitos de guayaba, estas, en serio, con pedacitos de guayaba adentro, queso con guayaba. Ay, no me digan esas cosas, porque la verdad sí se me mete la intriga. Mari, buenas noches, mi corazón. Qué bueno que llegaron. Y les dije a mis corazones, si no viene Mari, Normita, Joana y todo el club de chicas empoderadas, dije, si no llegan, les vamos a dejar un saludito, porque ya saben que aquí siempre son las chicas, chica chic de Casa Culinari. Estoy viendo que todo está bien en el micrófono. Mira, Mari, preparamos unas bolitas bien deliciosas y nos están dando unos consejitos que hasta guayaba le podemos poner, pero se me hace, es que les digo una cosa, yo soy una persona que casi no mezclo el dulce con lo salado, no alimento, pero estaría padre como raro con el sabor de la guayaba, fíjate, porque la guayaba es un sabor muy especial para mí. No, no es como que lo coman mucho. Sí. ¿En serio, Sazón? Ah, vamos a ver por ahí, vamos a ver. Es que a veces Sazón nos compartimos recetas y luego no podemos comentarle, nomás le podemos dejar like. Ah, es que está saludando a todos. Sazón, vamos a ver por ahí para darles un like. Y yo sé que te quedó súper deli porque sabes cocinar bien perris, ¿verdad? Nos has dado consejos bien padres, pero te cuento, muchas gracias. La verdad me da mucho gusto que estén preparando las recetitas. Bueno, que cuando tengan chance se acuerden y preparen una de las recetitas que les compartimos para que ustedes se puedan dar cuenta con su propia cuenta el sabor que hacemos y realmente que están buenas, pues. Yo sé que ustedes los han de mirar de fuera y dicen, ay, se ve rico, pero no hay nada mejor como experimentarlo uno mismo y decir, sí, realmente sí me gustó. Y si no les gusta también, se vale, vengan y díganme, la neta Ingrid, no me gustó esto, ¿sabes qué? Preparé tal receta y a mí no me gustó. Yo en lo personal le cambiaría esto por esto, siento que me gustó más con este sabor. Y díganme, a mí también me encanta saber, no crean que yo soy una persona que pienso que lo que hago todo es perfecto. Hay personitas que no les va a gustar, pero pues la verdad a mí todo me gusta. Dicen. Muchos thank you. Ah, te mando saludos, Mari. Y miren, les voy a decir una cosa, las voy a cambiar, porque les digo algo. Ay, no, qué piquis yo, ¿no? Estoy aquí con las bolitas y ya todo acá atrás miren, aquí se le está saliendo un poquito de queso, o es de la otra, no, es de la otra. Ya el otro se ve muy feito, miren ustedes. 8 bolitas nos echamos.
¿Verdad que sí? Es lo que les digo, o sea, son con un espagueti. Y yo les digo huevón, les voy a decir por qué, porque yo el espagueti huevón lo preparo con puré de tomate. No les voy a decir los otros tips porque les quiero compartir una recetita para que ustedes los hagan también. Ese espagueti es de esas que andas a las carreras y que llegas y que te saca de apuros. Pero si lo sabes sazonar de una manera bien sabrosa con el puro puré de tomate, créanme que ustedes pueden preparar un espagueti huevón bien sabroso. Yo sé que muchos le dicen huevón, otros le dicen pobre. Es, Mari, lo usamos con fécula de maíz, mi corazón, con esta, mira. Mira, es con esta. Pusimos 200 gramos de queso. Yo utilicé el queso Monterrey. Es queso Monterrey rallado. Lo rallamos, le puse 3 cucharadas. Al final fueron 3 cucharadas. Yo les dije al principio, Dios, 2, porque yo en la receta con la que yo me guié, miré que eran 300 gramos y 3 cucharadas de fécula de maíz, 300 gramos de queso. Pero al final de cuentas, ya al momento de que la estaba preparando, me percaté que no. Entonces, yo reduje la cantidad de queso y al final de cuentas le tuve que poner más cantidad de la fécula de maíz. Ya ven lo que les cuento de esas recetitas que a veces no nos dicen las cantidades exactas. Aquí lo acabo de descubrir. Prepárala, corazón. Cómprate un quesito Monterrey o un queso mozzarella. El queso mozzarella también le da un sabor espectacular. También el queso mozzarella lo pueden encontrar así en barra. Rállenlo, ponles, dependiendo lo que vayas a preparar. Yo te digo que para 200 gramos ponle 3 cucharaditas de fécula de maíz y un huevo. Y para eso te van a salir 8 bolitas de este tamaño. Ya dependiendo cuántas personitas sean en la familia y cuántas bolitas van a ser por persona, pues ya nada más tú haces la cantidad más grande. Dice que si la mano está más grande de ustedes les va a salir más grande. Es como una canica bombonchona de esas bolitochas, miren. No está muy grandota. Yo creo que, a ver, yo creo que viene empezando como una bolita, como 20 gramos cada bolita. 20, 25 gramos cada bolita. La yuca es como la papa, yo nunca la he probado. Dicen que vamos a probarla, nomás que yo no sé cómo se hace. Se puede hacer como tipo la papa, parece camote la yuca. Sí, están de muy buen tamaño, te digo que tienen como de 20 a 25, más o menos. No, pues dependiendo de la cantidad que tú le pongas, no me importa. Yo tengo la mano chiquita y el otro día, ¿no se acuerdan que hicimos unas bombas de rellenas, de papas rellenas de queso? Esas sí las hice bien grandotas. Sí, es que si yo ni la hace, la va a hacer bien grandota porque tiene un mano. No, hombre, yo ni me agarra toda la cara con su mano. No, hombre. Y es que él dice que dependiendo del tamaño de la mano, es como te van a quedar. Le digo que no tiene nada que ver eso. Yo mi mano no está muy grande, miren. Y yo hice unas bombotas de papa, no se acuerdan, el otro día rellenas de queso y esas quedaron grandes. Esas yo creo que sí quedaron así de grandotes. Parecían más grande que una pelota, yo creo, de tenis. Estaban bien pesadas, pero están bien ricas. Por cierto, si quieren ver la recetita, aquí también está en el canal, chiquillos, para que la miren. Están rellenas, es papa rellena de queso y están bien deliciosas. Por cierto, esas las acompañamos con una pasta con salsa de crema de queso. Por eso les digo que aquí en el canal tenemos varias recetitas, nada más que muchos se asustan porque son recetas como la mayoría de las recetas que tenemos, así de comida del día a día, la mayoría son las nuevas, son en vivo. Y la mayoría de la gente mira, dice, no, hombre, 12, 3 horas y les da miedo, pero pues obviamente no dura tanto la receta. Bueno, a veces sí, dependiendo cuánto me agarré en el perico yo platicando. Con poquito de miel. Sí, Mari, ¿eso quieres decir? ¿Y de cuál? ¿Como miel maple? ¿Miel de abeja? Es que, ¿saben una cosa? Yo siento que sí, porque no sé dónde yo he escuchado que hacen desayunos así. Café con queso. Ah, no sabía yo que tomaban café con queso.
No, lo más loco que yo he podido saber es que toman la leche así como si como X, pero eso creo que son allá los árabes, ¿no? Y le ponen miel. Y es no sé, es como tomarse, yo creo para nosotros un jugo, un refresco, no sé, estar tomando leche con miel. Pero no sé, no, es que no conozco mucho de cultura. Miel, dime, Mari, ¿miel de abeja o miel de maple? Aquí tengo miel, tengo de las dos. A ver, dime de cuál he hecho y ahorita lo vamos a calar aquí. Vamos a seguir los consejos de Mari. Kevin, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Con miel de abeja. Ok, vamos a ponerle. Yani, ya te vas, mi corazón. Que Dios te bendiga, mi reina preciosa. Gracias por venirnos a acompañar. Un besote y un abrazo y que tengas una linda noche. Que Dios te bendiga y ojalá puedas estar con nosotros en el próximo en vivo. Si no, ya sabes que te queremos mucho y que cuando puedas siempre vas a ser bienvenida, ¿ok? Si no puedes venir, mándanos a alguien para acá. Qué enfadosa soy, ¿verdad? Voy a agarrar la miel, nada más que para no poner botazón allá. Vamos a hacer lo que nos dijo Mari. Aquí yo los complazco. Ustedes díganme, lo que está en mis manos yo los voy a complacer. Rellenas de Nutella, queso y mermelada. En serio, saben rico esas combinaciones con lo salado. Es que esas combinaciones que ustedes me dicen, saben que se me antoja, pero como si fuera, aquí está la miel, miren. Es que aquí está el bote, mire, es que casi ya no tiene. Esas combinaciones se me afiguran que han de estar bien piquis con el queso crema. Así, pero no sé si se puedan hacer las bolitas de queso crema y luego, o sea, no sé, sería bien experimentar, ¿no? Entonces, mira, vamos a poner, dice Mari que le pongamos miel. Ok, primeramente vamos a hacerlo a ver, ay, antes de que se me pase, espérame, Mari, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero bañar las otras para que sea una experiencia de no. Sí, vamos a tomar esta. Esta de abajo tiene un poquito de ketchup. No creo que le vaya a. Miren ustedes. Dice que sí es rico lo dulce con salado. Es que yo casi en la comida sí. Ay, miren qué bonito. Ay, me encanta. De una vez me la como. Mm, mm. La miel de abeja es muy bueno para la garganta. Mm. Miren qué bonito se mira. Mm. Parecen buñuelos. Oigan, sí es cierto, un día vamos a hacer unos buñuelitos, pero todavía no, porque tengo recetas pendientes. Unas donas que nos compartió Sansón Mexicano, que son horneadas, que por cierto vamos a hacerla, pero tenemos primero lo de los coricos. ¿Mm? Yani, Dios te bendiga mi corazón, gracias, ¿eh? Te vienes para la próxima si puedes, ¿sale, vale? Aquí te queremos mucho y gracias por siempre venirnos a acompañar. No olvides dejarnos un like, chiquilla, ya sabes que eso nos ayuda muchísimo. Y para esas 41 personitas, no sean malitos, ayúdenos con un like, ayúdenos. Gato con botas, saluditos. Mira, ok, vamos a probar lo que nos dijo Mari, es una bolita de queso bañada en miel de abeja. Vamos a ver. Mm. Mm. Amor. Ujú. Prueba. Pruébalo. Espérame. ¿Te volteo para allá? ¿Quieres saludarlos? Ven, para que saludes un ratito. Miren. Tú eres bello, mi amor. Mm. ¿Qué te pareció? Está buena. Si le pones más miel, te va a gustar más. No digo más o menos, pero ¿por qué no te gustó? ¿El queso? ¿La miel? Mira.
Mmm, está bueno. Nada más que Johnny ya saben que es muy de sus frijolitos. No, es que a ti te encanta mucho que si el frijol, que el arroz, los huevitos. Es más así. No es tan piquis. Siento que esas cosas son más piquis. ¿Verdad que sí, mi amor? Están muy buenas, Mari. Chicos, hagan eso lo que nos recomendó Mari. Mari es de Colombia. ¿Sí de Colombia, dama? Mari es de Colombia y también ella sabe cocinar delicioso. Y estos tips que nos dan, créame, están riquísimos. A mí me encantó. A la limonada, todo eso. A él le gusta mucho todo con miel, pero como dice él, es algo nuevo. Nada más que Johnny es un poquito piquis para comida. Él es como que le gusta más. Ya les dije, es que no necesito decirles mucho. Ustedes se dan cuenta cuáles son los platillos que más les gustan. Los que incluyen mucho arrocito, frijol, los que son cocinas así como que más sencillas, más caseritas. Esto, como aquí, les voy a decir una cosa, no es muy común ese tipo de comidas. Así que tú digas, ay, en una casa muy común que se cocine ese tipo de cosas. No. Bueno, que yo sepa, no. Chloe, muchas gracias por venir, corazón. Buenas noches. Estamos comiendo bolitas de queso que preparamos el día de hoy, mira. Y estábamos experimentando ahorita un nuevo sabor que nos recomendó Mari, que es ponerle miel de abeja a estas bolitas de queso que hicimos bien deliciosas. Y la verdad, saben bien buenísimos. A mí sí me gustó. Yo sí lo volvería a comer, como les digo, como botanita, snack, está muy bien. ¿Saben una cosa? Estos, así como Mari lo dijo con la miel, yo me prepararía unos pancakes. Unos pancakes de avena. Me pusiera las bolitas de queso a un lado y con la miel. Ay, yo siento que sería muy buena combinación. En esa combinación sí me comería lo que es lo dulce y el salado. Y con los pancakes. Ajá, es que caliente tal vez. Es que les voy a decir una cosa. Acuérdense que Johnny es la comida bien caliente. Ahorita ya están frías. Ya ahorita él ya no se las va, ya no se las comería él ahorita, sí. Probó porque él por educación y por estar con nosotros compartiendo, quiso probarlo para experimentar algo distinto y aprovechar, porque yo sé que ya después si yo le hubiera dicho, mira, hay que probarlas, ya no aprovechando este momento, ya no me iba a seguir el coto, pues ya no iba a querer, ya lo conozco. Se pasa de lanza, quiere destruir mi arte, me la voy a comer una tortilla de harina, dice. Sí, pues es como si estuvieras comiéndote un buñuelo. Dice que con tortilla de harina y con miel se lo comería. Dice que porque las tortillas de harina con miel saben buenas. Pues sí, es como si te estuvieras comiendo un buñuelo. Le pones mantequilla, le pones miel. No, hombre. Sí, ¿qué no borró ella? ¿Por qué? Dice, me la perdí. No, Chloe, no te la perdiste, corazón. Es bien sencillita. Mira, usamos nada más 3 ingredientes. Fécula de maíz, un huevito y 3 cucharadas de fécula de maíz. 200 gramos de queso rallado, Monterrey o mozzarella. Puedes utilizar cualquiera de esos dos y un huevito. ¿Una de estas? Uy, el Johnny. No, ya se está pasando de... No, oigan, no, sí quiero hacer esos retos, pero, ay, no, dicen que le debería de poner crema de cacahuate, mermelada, chocolate, ¿a eso qué es queso salado? No, no sé, yo no podría comer todo eso, ¿ustedes le podrían esas cosas? Cajeta, crema de cacahuate, chocolate derretido. No, yo no podría ponerle, sí tengo para ponerle esas cosas, pero ay, siento que está muy raro eso, ¿no? Oh, quiso explicarte que es exquisito el sabor este. No más que como yo creo que se entiende, Johnny es exquisito, sí es exquisito Johnny. No, es que eso quiere decir, amor, que te está platicando.
Que es exquisito, te está diciendo Johnny, es exquisito. Ujú. Le va a ir a llamar, dice Chloe. Aquí anda, oh, ¿a quién le va a ir a llamar? A la Normita. Dice que sí, dice. Oigan, ¿cómo les fue? Oye, ya se fue el Julio, ya se espantó el Julio. ¿Cómo te fue con el Julio? Ya miré un poquito los mensajes de ayer. ¿Qué estaba diciendo? No, pues ya le había puesto que ahora sí. Ay, ya le sacó el tapón a Johnny. Yo me dio risa. Ya hasta la tos me agarró. Alexa ya se me dice, Alexa, que tome agua porque voy a entonces. Es que me da risa lo que dice Johnny. Que dice Johnny que nomás anda de gigolo y que ya lo enfadó. Ay, ese Johnny es tremendo. Sí vino, Mari, nomás que Johnny dice que lo bloqueó. ¿No estás escuchando, Mari? Es que Johnny es bien especial, ya sabes que él es bien de pocos amigos. Dice que ya está, es que yo no me di cuenta, yo estaba platicando, pero aquí andaba mi hija en el chat, pues, y dice que le estaba mandando mensajes, ya de, hola, Cris, y que no sé qué, y Johnny es bien de pocas pulgas, y dijo, ay, no, dice, me sacó el tapón y mejor lo bloqueé. Ay, el Johnny se pasa. Dice, es que llegué tarde. No, Mari, ya no te estoy diciendo lo que hizo Johnny. Oye, yo al Johnny no le puedo dar la contraria en ese sentido, Mari, porque luego, acuérdense lo que les dije ayer, soy renegona y todo, pero sí le hago caso. Pues es mi esposo, tengo que hacerle caso. Si él siente que algo le está incomodando, yo no lo puedo hacer sentir a él de una manera, pues mal, porque siempre va a estar mi esposo primero ante todo, ¿verdad? Obviamente mi esposo y mi familia y todas las personas que me rodean, ¿verdad? Pero obviamente si es algo que yo digo, bueno, a lo mejor sí ya. Es que como dice el que a él no le gustan esas cosas, pues. Lo que tiene Johnny es que él agarra, ¿cómo le voy a platicar? Él puede platicar y todo, pero se dan cuenta su personalidad es especial. A él no le gusta como que anden ahí queriendo estar nada más. Ustedes ya saben, no quiero decir cosas que no. Que nomás andan sobre las mujeres, pues es que ya lo voy a decir así como dicen, duro y en la maceta. Dice Johnny que luego nada más anda sobre. Dice que porque nada más anda sobre las chicas, pues, y a Johnny no le gusta eso, dice, hay muchas personas en el chat, dice, y nada más anda sobre las chicas ahí nada más molestando y a Johnny no le gustan esas cosas. Y como le mandó unos mensajes a mi hija, pero pues yo no me di cuenta, yo creo en buena onda saludando, porque yo les dije que la saludaran, y Johnny lo bloqueó. Johnny lo bloqueó. Bueno, está cuidando a su familia, no pasa nada, ¿verdad, chicos? Dice, claro, dice, porque hay que saber lo que dice Julio. Es preguntón, dice, si es verdad. Es que no sé, chicos, les voy a decir una cosa, yo respeto la personalidad de cada quien, pero yo no, o sea, sí me doy cuenta y todo, pero pues yo no soy quien para decirle, Julio, esto, pues, o sea, no, yo por eso me enfoco en mis pláticas, en mis temas, porque pues no puedo yo estar. Mi esposo está contento con Chanclazo, con muchas personas, el sazón mexicano, muchas, porque, como les digo, él es un poco especial con la gente. Él sí, dos, tres cositas no le gusta, él sí no se queda así como que, ay, lo ignora, y yo sí ignoro las cosas, pues, porque al final de cuentas digo, bueno, a veces no son cosas tan malas, pues, pero pues él dice que si no es con una persona es con otra y es lo que a él no le gustó. Una de las cosas que no le gusta es cuando él siente que las personas ya no tienen respeto. ¿Sí me explico? Y eso es lo que a Johnny no le gusta, pues cuando ya sienten que no hay respeto. No hay respeto hacia mí porque pues bendito sea Dios, nunca nos ha faltado el respeto. ¿De qué? Y a veces que está defendiendo a Mari, Johnny dice, no, es que.
Sí, yo sé, mi amor, sí, pero para que vean, mira, también para que vean que nos importa, que nos importan. No, 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 no. Y Cris sabe que esas cosas no las debe de hacer. Más que nada por seguridad. Sí, dice, es que son, dice, sí es verdad, dice, es que son diferentes a son mexicanos respetuosos, sí. O sea, son mexicano tiene una personalidad, no lo conocemos mucho, pero ella tiene mucho tiempo aquí con nosotros y siempre ha sido muy, es una persona muy respetuoso y nos aporta mucho, la verdad, le aporta mucho y tiene un respeto y bien padre, pues la verdad tiene una energía muy padre, igual que todos ustedes, pero Johnny es una persona que si ven que entran y están detrás de una persona y ya después si no esa persona es con otra y dice, no, dice, es que a mí no me gusta. Dice que no, porque dice que al rato que invite a mi mamá o llego a invitar a mi suegra, y que por cierto, mi mamá es muy bonita. Es una persona mayor, pero mi mamá es muy guapa y mi suegra ni se diga, o sea, mi suegra también es muy bonita, muy guapa y dice mi esposo, imagínate, dice, un día invitas a mi mamá o a tu mamá o ahí, dice, y al rato no van a tener respeto. Ay, Johnny. Perdón, ay, discúlpeme. Bueno, está bien, hay que respetar lo que él piensa. No, son amigos de, es de aquí, de con nosotros el chat también ya es parte de nada más que Julio tiene una forma de ser muy, muy alegre, pues. Les voy a decir una cosa, no sé, pero hablando de esa cosa, ¿qué creen que hice? No voy a decir nombres porque no tiene caso que digan, pero el otro día me suscribí de un canal y yo sé que si esta personita llega a ver el video va a decir, uy, Ingrid, porque no inventes, es en serio, a veces yo digo, ¿por qué tienen una cabeza tan hueca? Hace un video tan horrible, tenía que ver con un mensaje, supuestamente, pero sí tenía algo que ver con cosas, por no decirles de cuáles, ¿verdad? Y yo lo que hice es que la verdad, como les digo, yo soy bien a todo dar, pero cuando yo veo ya algo en una persona así, me desilusiono que la verdad mejor me alejo de esa gente y me desuscribí de ese canal. En cuanto miré eso, que me perdone, no soy quien para juzgar, pero yo dije, ay, yo no quiero estar siguiendo a gente que tenga ese tipo de contenido o que tenga ese tipo de mentalidad. ¿Qué le puedo aprender o qué me puede aportar? No, dije yo. Lo siento. ¿Quién dice? Triniterniques dice, me mientas un saludo, porfa, dice, es que Ladies me encanta, mienta saludos desde Colombia. Oh, dice Trinita Enríquez, que le mandemos un saludito, Trinita Enríquez, hasta Colombia, desde aquí, desde Tijuana, saluditos, corazón, gracias por venirnos a acompañar. Dice, jajaja, dice Johnny Espila, está pendiente de lo que hablan, así que Johnny te felicito. Sí, Mari. Sí, de hecho ayer me dijo eso, Ya saben que aquí somos un libro abierto porque todos somos una familia. Ustedes ya son parte de nuestra familia, lo que es Joana, Sazón, Mari, Yanisibu es una de las personitas que más está constante. Leti Barrios también, Candy que de repente va y viene, Carmen Hernández, personitas que, perdón, que ya está muy constante con nosotros y que ya los identificamos mucho, que ya sinceramente no tenemos esa confianza de poder platicar abiertamente más relacionado hacia nosotros, ¿no? Pero eso me dijo Johnny, me dijo que a él no le agradaba mucho esa parte de cierta persona, porque dice, si está viendo que Mari es una persona que ya está comprometida y que está casada y que ya le dijo, está mal que como hombre esté ahí insistiendo, es que le estén hablando o haciéndole preguntas incómodas porque ya sus temas no son amistosos, sino que ya es como que a ver si, como dicen, no, tiro ¿cómo se dice, amor? El marido de Mari ya
Pero Mari no está haciendo nada malo. No, es que si Mari se pasan de lanza, Mari es como la Ingrid. Si ponen las hace así y los pone a barrer por allá. No, porque Mari se porta bien, ella no tiene la culpa, ella, mira, nadie tenemos el control de las demás personas. Ella, yo le dije a Johnny, no, amor, es que lo que pasa es que Mari es muy linda y es muy respetuosa y atenta. Y va a entrar con otra cuenta. Oye, así va a pasar como la tarjeta digital cuando me vine a decir que se cansaba de estarme viendo y que era bien aburrido, que no sé qué. Ya después como que entró con otra cuenta, amor, y porque era otra persona porque lo bloqueé y entró con otra cuenta, pero tan solo con las palabras. Es que saben una cosa, me da risa que la gente a veces es tan ingenua. ¿Qué? Bueno, Timmy te dice saludos de Perú. Timmy. Ya me escribí. Después te pone Sebastián López, un abrazo grande. Ok, Timmy Tumer, saluditos hasta Perú, muchísimas gracias y gracias por estar aquí acompañándonos, estás acompañándonos aquí en Tijuana, y bienvenido y gracias por suscribirte. Y también gracias para Sebastián López, un fuerte abrazo para ti también, hasta allá hasta Argentina, desde aquí, desde Tijuana, bendiciones y bienvenidos por estar aquí con nosotros, ojalá no nada más sea una sola vez, ¿ok? Que puedan estar viniendo con nosotros cada semanita aquí a compartir recetitas y sobre todo nos ponemos, aquí hay plática de todo, no crean que nada más nos enfocamos en un solo tema, aquí somos bien random, aquí hablamos de todo un poco. Tira el anzuelo para ver qué pesca, ándale Mari, exactamente eso, tira el anzuelo para ver qué pesca, exactamente, pero les platico, cuando están en temas así, si se dan cuenta que yo no me meto mucho en la conversación, yo ando acá en mi rollo, estoy acusando al Johnny, que me hace enojar, las cosas que me hace de patalear, cosas pues que para mí pues se me hace padre compartirlas, para que ustedes vean que las parejas no todo es sobre miel sobre hojuelas, o sea, también hay problemas y no porque tengas años ya no va a haber, es al contrario, yo creo que siguen los problemas, nada más que uno ya no los toma en cuenta igual, ¿no? Pero bueno, por eso les comparto yo eso, para que tengan una experiencia, pues chistosa de nosotros, de que estos dos mendigos locos tóxicos, pero ahí están, como dice yo, no, como me dijo Leti en un mensaje, dime que no puedes vivir sin Johnny. Cuando miré el mensaje me empecé a reír. Digo a Johnny, bueno, es que sí es cierto, yo peleo con él, pero la verdad sí yo no podría, no es como que no puedo estar sin él, porque yo le digo, ni te aproveches, chiquito, ni te aproveches de estar pensando. ¡Viva México! Saluditos y gracias. ¿Desde dónde nos mira? Es que ya nos dijo Sebastián, ¿no? Ahorita. Ajá, de Argentina. Y le digo al Johnny, ni Johnny, ni empieces a quererte alborotar de estar diciendo, porque no puedes vivir sin mí, vas a hacer lo que quieras. No, mijito, una cosa es que usted lo quiere y que yo usted no lo dejo ni a un chango a patadas, pero no te vas a aprovechar por eso de mí. Yo voy a seguir siendo perrucha y yo me voy a defender. Eso no quiere decir que no te quiera. Y luego me dice, no, ya sé. Es lo que les digo, la gente está bien loquita, ¿verdad? Pero sí, me dice la Joana, dime que no puedes. No, no es cierto, no fue Joana, es que Joana nos está dando carrilla, que dice que nosotros según agarramos cura, pero al final terminamos peleando. No, es que, ¿a poco no es parte del show? O sea, cuando estás, depende de la conversación. Si hay que reír, nos reímos. Si es algo serio, pues hay que hablarlo serio, con seriedad, porque es un tema serio. Si es algo como esto, pues hay que encendernos, hay que platicarlos, hasta nos vuelve a dar coraje nomás de acordarnos, pero nomás en su ratito, no que lo platicamos nomás, pero nomás hasta ahí, no pasa nada. Son parte de las emociones, eso es todo. Uy, déjalos venir. Sí. Déjalos venir, pero te vienes conmigo. Ya, amor, ¿cómo de que no? Ya te vas a ir, Sazón. Muchas gracias. Gracias, Sazón. Dios te bendiga. Gracias a ti también. Que Dios te bendiga mucho. Échale muchas ganas. Y vamos a ver la recetita esa, Ya empezaron a pelear mis bebés. Oigan, con razón.
Se pueden dar cuenta ustedes cómo puedo fluir todo más tranquilo cuando los peques no andan aquí. Ahí vienen. Uy, ay, sin esta mamá, ay, chingaru, ay, que ni son los niños más chiquitos de la casa, los bebitos de mamá. Piqui, 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 pan. Ay, que sí, ay, cómo te amo yo. Ya llegaron mis bebés, son los amores de mi vida. Está todo tranquilo. Cuando no están aquí puedo platicar y todo más a gusto, como que tengo menos distracciones. Pero porque no está la cosita, porque cuando está la cosita es la que me provoca más cosas. Ay, no, pedazo de panes, no hagas esa pose, ese papá. Mentí, dile, hola a los seguidores. Dile hola a los seguidores, y gracias por venir a saludar a la mamá. Ay, qué gana madre, qué rico. Este es mi oso de peluche. ¿Qué hizo comida mamá? ¿Qué hizo comida? Ay, esto es lo más rico de la vida. Miren ustedes qué rico. Ay, esto es lo más delicioso que ustedes puedan tener en la vida. Y luego cuando está calientito, estos pachetes, mira, ay, estos pachetes. Y luego estos ojotes que yo tengo de canica. Estos ojos que yo tengo de canica. Ay, me encanta. ¿Saben que ellos son como ese... Ay, esa partecita que cuando necesito tener así, agarrar y apachurrar a alguien y comérmelos a besos, son ellos. ¡Ellos! Cuando yo tengo ganas de dar tanto amor y de apachurrarlos hasta sacarle los peditos así, ¡ay, abrazadito, con un abrazo de oso bien apachurrado! Ellos son los que me dan todo ese amor. Dile hola, porque yo me llamo pedazo de panes. Porque yo soy el chaparrito, mamá, el chaparrito, papá, yo soy el chaparrito, bebé. Vete, córrele. Ay, córrele, mi amor. ¿Tú también quieres abrazos de la mamá? Ven, pues. No pelees, papi. ¿Saben qué es lo que pasa? Que ellos están tan acostumbrados, déjenme quitar esto. Ellos están tan acostumbrados al cariño que cuando agarro a uno tiene que venir el otro y no, o sea, rápido bajo uno y viene el otro. Le tengo que dar cariño al otro por parejo y ya se van los dos contentos, porque no sé por qué están acostumbrados a que los dos les tenga que dar amor igual. ¿Verdad que te encanta que la mamá te dé amor? Canes, Tano, bebé. ¿Quieres comidita? ¿Quieres una bolita de peso? Ay, Carmen, no le voy a dar, no es cierto, papi. No es cierto. Piensa que le voy a dar comida y viene y me pega para que le dé él también. Ay, cómo te amo tanto, pedacito de corazón. Ay. No, váyanse por ahí. Que no diga eso, que le quiero sacar los pedidos. Luis, hola, buenas noches. Ay, es un decir, pues, es que ya que cuando te apachurran de repente se te sale el airecito. Pues así, es un decir, porque es que como el carnitas está bien gordito, a mí así como que se te antoja agarrarlo y ¡uy! Apachurrarlo, pero él no le gusta, pues no puedes, porque él es, aparte que él es bien chillón. De hecho, la cosita fue anoche o en la mañana la regañé, no, en la tarde, hace rato, mentira, fue hace rato, porque llegamos ya tardecito y a cosita es muy brusca y es bien brusca, les pega. Entonces le pegó una cachetada, pero con la uña le rozó el ojo y el carnitas lloró. Le hizo porque chilló pues de lo que le hizo, y en cuanto chilla pues el Tano, el más peludito ahorita, el cafecito, él es como que cualquier cosa que escucha que su hermanito algo le pasa, reacciona, pero reacciona agresivo, va y le ataca pues, y ya iba a ir a atacarlo rápido, y el carnita se empezó a sobar el ojo y regañar a la Q. Le dije, no, cosita, le digo, a ella la tengo que estar cuidando porque ella les pega.
es muy brusca, se les monta arriba como si fueran caballos, fíjense, ¿eh? Ella los agarra como caballitos porque quiere jugar con ellos, pues si ellos van a ir corriendo y ella va hacia atrás de ellos montándolos, pero porque quiere jugar, o sea, montarlos porque los quiere agarrar y quiere jugar con ellos. Y luego ellos no lo pelan y luego corre y les da cachetadas con la pata, pero le roza el ojo, pues, y ya van varias ocasiones que les pica el ojo con la uña y estos lloran. Tano Bebé no llora, Tano Bebé lo que hace es que en cuanto lo lastima, él la ataca, pero no la muerde, como que nomás es su instinto y ya la cosita nomás. Pone las orejas para atrás como tonta, se queda así, con la cara y le digo, ándale, le digo, eso te pasa, pero no te estás quieta, le digo, pues estate quieta porque Tano Bebé, por eso luego te pone tu estato quieto y te asusta. Pero yo pienso que lo asusta y no es cierto. Al ratito ya nada más ve que Tanito Bebé se dio la vuelta y ya empieza otra vez a brincotear, a querer jugar. Es bien tremenda, pues, pero es bien canija. Entonces, por eso les digo que no, hombre, que me lo voy a poder apachurrar. El que lo apachurra a veces porque Jonathan sí le da ganas de agarrarlo como oso de peluche y a veces él sus ansias lo agarra y le hace así y el otro chilla y ya le digo, ¿qué le hiciste? Y me dice, nada, es que me dan ganas de apachurrarlo, parece un oso de peluche. Y le digo, pero ten cuidado, le digo, porque no es de peluche, es de verdad. Y él cualquier cosita como, miren, nunca salen a la calle, jamás andan en la calle, todo el tiempo son así de casa, pues ellos son bien, tan demasiado mimados que cualquier cosita son bien piquis. Son bien piquis. ¿Qué tienes, apa? Andas como, ahora sí como dicen que andas como chucho, no haya ni qué hacer el canijo, anda bien desesperado. Papi, pero yo ya te llevé croquetas y agüita, ya les llevé croquetas y agüita para que no pasara lo de ayer que me estaban pide y pide. Yo no te les lleva, pues, pero yo ahorita traté de dejarles todo listo para que ya ellos ya estuvieran atendidos, y no, ay, son un amor. Ya le tiraste seria al pobre Thanos, a mi flaquito. Sí, es que Tanito es bien peleonero. Bien peleonero. ¿Nos enseñas a hacer burritos? Sí, claro que sí. De hecho, ya les he compartido. Oigan, por cierto, les quiero hacer una invitación, ¿verdad? Yo sé que no está bien que tenemos que compartir, pero los voy a compartir, que vayan a seguirnos en TikTok, chicos. Voy a tratar de estarles compartiendo un poquito de perdida contenido a la semana, de cuando andamos a veces así, de repente que salimos y no, que no tenga mucho que ver con la de la cocina a veces, ¿verdad? Para salir un poquito de la rutina. Pero no les quiero compartir mucho ese tipo de contenido aquí en el canal porque no quiero confundir al algoritmo ni a YouTube y meter contenido variado que no tenga que ver con las recetas, porque si no va a ser más difícil que YouTube entienda de qué se trata mi contenido y lo voy a confundir y al rato no vas a saber a qué tipo de audiencia compartirles, a la audiencia nueva, ¿verdad? Porque claro que lo que queremos conseguir es subir, obviamente, para que todos estemos súper bien aquí y poder seguir con este proyecto, ir mejorando cada vez para que ustedes tengan una mejor, tanto calidad entre audios, entre producción y todo eso, ¿no? Pero eso obviamente con el paso del tiempo. Pero por eso es que no comparto otro tipo de contenido que no tenga que ver con las recetas, mucho, porque eso perjudica, pues te perjudica mucho tener contenido variado en tu canal, porque eso hace, pues, eso te hace que subas un poquito más lento. ¿Por qué creen que yo, si no es de recetas, trato mejor de esperarme, al menos que sea muy a la larga, que comparta algo distinto, como en esta ocasión que fue el año pasado, que nos fuimos a hacer compras de Halloween y cosas así, pero tenía que ver con la decoración de la cocina, pues, ¿sí me explico? Entonces, para eso, pues dije, ok, lo que voy a hacer es que voy a compartirles un poquito en TikTok, un poquito de Reels, de videos cortos, así, y como, así que me gusta compartir ya sea cosas que convivo con mis mascotitas, experiencias que a veces nos suceden en la calle, cosas así, pues, y a veces me dan ganas de podérselas compartir, pero no sé en qué plataforma. Y dije, bueno, en YouTube no los puedo compartir porque nuestro contenido es de recetas y no está bien que compartamos contenido variado porque eso me va a perjudicar a la larga, pues. Y entonces no quisiera eso yo.
Y la otra, pues dije, ¿qué hago? Ah, pues les voy a decir si les gustaría que compartiéramos. Es que muchos no usan Facebook y otros no usan TikTok, porque muchos, pues el TikTok es más juvenil o muchas personas no les gusta. Entonces, eso es lo que les quería preguntar. Una, no sé si en TikTok o en Facebook. A mí me gustaría más como ese contenido en TikTok y seguir continuando lo que es el fuerte de las recetas en lo que es Facebook y YouTube. Pero obviamente aquí es lo principal, que somos todos nosotros en YouTube, pero eso les comento pues porque sí, de repente sí subo contenido en otras plataformas, pero tiene que ver con las recetitas. Y sí me gustaría compartir un poquito más. Bueno, si ustedes nos quieren acompañar, nomás les comparto eso, por si gustan acompañarnos. Aquí en el perfil del canal tenemos nuestros links de lo que es Instagram, TikTok y Facebook, por si gustan acompañarnos. Y estaré ahí compartiendo un poquito. Nada más como les comento, estoy un poquito indecisa, pero voy viendo dependiendo cómo va reaccionando. Pues es que cada plataforma es un público diferente, ¿verdad? Y pues eso, nada más les quería compartir, ¿sale? Así si nos quieren acompañar, ahí vamos a estar compartiendo un poquito más. O sea, que tenga un poquito que ver fuera de lo que es la cocina. Y ya pues con el paso del tiempo, si Dios nos permite, ojalá y Dios quiera el próximo año, ojalá y Dios quiera podamos cumplir nuestras metas este año aquí, chicos, para que el próximo año podamos empezar a compartir otro tipo de contenido, pero que no nada más sea pura receta de cocina, ¿sí me explico? Pero hay que darle tiempecito, hay que dejar que Diosito nos vaya poniendo en el camino qué es lo que vamos a ir haciendo. Ya traigo la idea, pero no podemos abarcar mucho porque en realidad apenas vamos empezando a dar pininos, pues no tiene caso. Okidoki. Bueno, antes de que se me olvidara, les quería comentar eso, ¿ok? Porque normalmente nunca les estoy diciendo de las redes, pero pues sí, a veces hace falta, ¿verdad que sí? De repente que le subo una historia, a veces que ando así en la calle, pasa algo que está chistoso, que nos sucedió algo, X, y pues yo digo, ay, estaría padre también para que vean un poquito, no es nada grandioso nuestra rutina, pero que sientan un poquito más conexión de lo que nosotros llevamos nuestra rutina del día, cosas que nos pueden suceder así como medio chistosas, porque les cuento una cosa, ay, de que si pasa cada cosa que pasa, como no se pueden imaginar, pero bueno, es la ley de la vida. Cuando uno sale a la calle te topas con ciertas cosas que, ay Dios, yo digo, sí que me la pasé tanto tiempo encerrada todo este tiempo porque ahorita de repente me ponen muchos de nervios, muchas cosas, pero pues bueno, también no puedo estar viviendo en un huevo y estarme tapando de lo que pasa en el exterior, pues ni modo, tengo que enfrentar la vida, pero sí, 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 sí. Pero bueno, eso nomás les quería comentar. Nada más que no sé todavía, chicos, no sé todavía bien, a ustedes, más que nada es eso. Más que nada es eso. Por ejemplo, comparto en Facebook de repente y sí tengo un poquito de seguidores ahí. En TikTok, de plano, sí es muy poquito, pero porque no estoy mucho tiempo en esas plataformas, pero sí, gracias a Dios tenemos interacción, pero siento que ustedes me conocen. Ustedes son los principales que me conocen más, obviamente, porque es con los que comparto más el tiempo y con los que realmente sí estoy en tiempo real y con los que sí puedo tener esas conversaciones, pues. Allá nada más son clips y cositas que les comparto, ya cosas que les compartí a ustedes. Pero bueno, ya, no voy a hablar de ese tema para ya no hacerlo muy extenso, chicos, y pues bueno, ojalá y nos puedan acompañar por ahí para empezarles a compartir un poquito más. Y si no tienen ese tipo de plataformas, no pasa nada, aquí nos vamos a seguir viendo, nada más es por si quisieran acompañarnos aparte de todo esto, fuera de las recetas, ¿verdad? Nada más. Dice, ojalá que así sea así, Leti, ojalá que así sea mi corazón. Ojalá y Dios nos bendiga muchísimo. Ojalá, yo les voy a decir una cosa, yo le digo a mi esposo, ojalá Diosito nos ayude a cumplir una meta para de aquí a diciembre poder llegar. Yo tengo una meta en mi mente, pero no es una meta de ambición, lo estoy haciendo con todo mi cariño y con todas las ganas del mundo, porque obviamente, pues, les voy a decir una cosa, todo el mundo tenemos necesidades en esta vida, ¿verdad? Gracias, yo trabajo por necesidad, pero le doy muchas gracias a Dios que me está dando la oportunidad de poder emprender en un trabajo que a mí me gusta, o sea, hacer algo que a ti te gusta es lo mucho mejor, todavía es más padre de todo eso, ¿no? Pero más que nada, no tanto pensando también en mí, yo quiero que todos
todos estemos bien a gusto y que todos la pasemos bien, pues, porque esa es la parte que a mí me hace sentir a gusto, que ustedes estén a gusto también conmigo, no nada más yo, ¿sí me explico? Y siento que para que yo pueda estar a gusto, siento que si yo no estoy muy bien, ustedes tampoco no estarían bien, pues, y siento que si yo estoy mejor, ustedes van a estar mejor también, pues, no sé si me explico, es que esta es una cadena, y acuérdense que la cadenita, mientras la sepamos sostener, no se corta, así que aquí lo vamos a hacer así, chiquillos. Dice, estaba desde temprano, solo que no estaba en el chat, no estabas en el chat. Sí, estaba desde temprano. Estaba desde temprano, chicos, aquí, Leti. Nada más que ya saben que Leti de repente tiene que estar al pendiente de su nena. ¿Cómo está Mariam, Leti? Cuéntanos, cuéntanos cómo está tu bebé. Oigan, chicos, pues cómo la ven, como les comento, con todo ese rollito, cómo la ven con ese rollito de que nos hizo Johnny, que sola. Ay, ese Johnny. Bueno, ya ustedes lo están conociendo como es. Pero está padre, ¿verdad? Ya ven que yo les dije a ustedes, que yo les dije de Johnny. Yo sé que él a mí me ama con todo su corazón, no lo dice con palabras, me lo dice con acción. Así es Johnny, chicos. Johnny está al pendiente de todo, aunque ustedes no lo crean y ustedes piensen que, ay, allá está Johnny, le vale Wilson. No, él está con un ojo al gato y otro al garabato, porque así debe de ser. ¿Verdad? Así es que hay que aplaudirle, no hay que decirle que qué malo es. Al contrario, nos está cuidando, chicas, nos está cuidando a todos aquí, no se preocupen. Hay que darle las gracias porque nos cuida. Se ríe todo el tiempo, dice, ay, corazón, cosita bella y con la Ingrid. Qué bueno que me dices. Es que, ¿sabes una cosa? A mí me gusta acordarme eso porque a veces se me sale lo mal. Uy, las culebrotas. Y yo sé que tengo que cuidar eso porque yo no quiero ser un mal ejemplo. Ay, no, no quiero ser eso. Jorge Morales. Olis. Oigan, chicos, pues, ¿cómo ven? Yo traigo una garraspera aquí desde hace rato, como que algo me pica. Está bien para que respeten, Johnny, cuida de ti, del canal, eso es importante, yo lo aplaudo, ¿verdad que sí? Sí, Mari, yo estoy contigo, a mí no me molesta lo más mínimo y sobre todo, como te comento, yo a veces no me doy cuenta de muchas cosas porque yo estoy entre la plática, yo sí le muevo, a veces se me traban los chats y ya tengo que estar como que al pendiente de acá o de acá para saber que todo esté bien, pero a veces me meto mucho en la plática y se me olvida estar, me pierdo, como que me olvido o me pierdo, no es como que me olvido, me pierdo mucho de los temas a veces que hay y no me doy cuenta a veces de muchas cosas, pero él sí, y pues digo, bueno, está bien que él está así al pendiente, yo a veces no me doy cuenta. Y digo, bueno, pero él sí, qué bueno que sí está al pendiente de cositas, cualquier cosa, pues, porque yo no, al menos que me meta a estar, no revisar, que me meta a checar un poquito, porque a veces me pierdo tanto de las conversaciones que a veces quiero saber de qué me perdí para poderme al corriente con ustedes, como por ejemplo esto de ayer, que no me di cuenta que están dando carrera, que decían del Johnny, que según agarrábamos cura, pero al final ya estábamos todos peleados, enchilados, y yo agarrando cura y digo, no, ¿cuál? Es que parece, ¿verdad? Es que parece porque yo cuando hablo así algo que es un tema de, me pongo así seria y hasta yo sé que me cambia mi semblante y todo, pero no sé por qué, o sea, es parte de la personalidad de uno, pero gracias a Dios pues no me enojo. No, yo creo que si me enojara ya a ese grado no lo pudiera platicar. Aparte que yo soy muy así de que cuando de plano me enojo, les digo una cosa, es bien difícil que a mí no se me note porque yo me empiezo a poner roja. Ay, ya para qué les dije, van a decir, ya está enojada, le dio pena, o sea, es que a mí se me sube la sangre a la cabeza y se me empieza a poner rojo, o sea, todo así me empiezo a poner roja porque, o sea, no sé, mis emociones no las puedo disimular. Aunque yo quiera disimular y decir, ay, fijo, con una sonrisa, o sea, va a ser bien difícil porque, o sea, todo mi cuerpo va a reaccionar y la reacción de mi cuerpo es eso, es como que ponerme así, ay, con las orejas calientes y se me pone así bien rojo, no sé por qué. Así es que es inevitable que algo me llegue a suceder y que no se deben dar cuenta porque se me va a ver en mi físico, pues no lo puedo controlar. Pero bueno, es parte de, hay que aplaudirle y eso es importante porque así nos debe de cuidar. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta que me cuide, a mí sí me gusta que esté al pendiente y cuando no lo hace yo lo regaño. Y yo le digo, es que
Yo, ¿para qué quiero tener un marido que no me cuida y que no está al pendiente de mí? Si eso es lo más importante, digo, ahora resulta, y digo, que ¿para qué quiero tener a alguien que ni se va a preocupar por mí? No, no, tienes que estar al pendiente. A mí no me importa si dicen que tóxico, celoso, lo que sea, a mí no me interesa. A mí me interesa que yo sepa que te preocupas por mí. Ya, eso me hace sentir a gusto. Y no vayan a decir que, ay, que te encanta que te estén diciendo cosas. No, es que es verdad. Hay hombres que no les importa a veces y te dejan ahí así. A mí no, a mí sí me gusta que esté al pendiente. Sí, bueno, ahorita ya no salgo sola. Pero antes cuando íbamos a la tienda La Coleto, yo le decía, márcame, me voy a ir hablando contigo. Me decía, ¿por qué, Ingrid? Decía, ve, yo no desconfío de ti, ¿por qué quieres ir hablando conmigo en línea? Pues, ¿cómo que por qué? Le digo, pues por seguridad, le digo, cualquier cosa voy hablando contigo y tú ya escuchas, cualquier cosa y tú ya oyes, estás al pendiente. Y les digo una cosa, me iba a la tienda y el señorito, Johnny le iba preguntando yo algo porque a veces para recordar qué es lo que me había encargado, y el señorito, ¿sabes qué hacía? Ponía el teléfono en altavoz, lo ponía ahí un ladito y él se ponía en su rollo con sus audífonos y ya trae aquí los cascotes, pues ya no me oye. No, hombre, pues yo me iba, ya cuando yo regresaba bien enojada, yo le decía, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que me tengas en línea? Te estoy hable y no me pegas. Es que no escuché, me contesta ya que iba llegando a casa de la casa. Hey, ¿qué pasó? ¿Me estabas hablando? ¿Qué? Le digo, no, a ti algo me pasa y a tú ni en cuenta todas las 500, entonces me hacía enojar. Y ya llegaba yo renegando de la tienda porque no estaba al pendiente. Y le decía, pues, ¿para qué me vas? ¿Para qué voy en línea contigo si no me cuidas? Y yo siempre lo regaño por ese lado. Él piensa que me tiene que estar cuidando por otras cosas de desconfianza o algo. No, es por cuidarme, de proteger que algo no nos vaya a suceder en el camino. Y dice, ¿qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Usted no me pregunte qué va a pasar. Usted nomás esté al pendiente y ya. Yo me siento a gusto saber que me estás cuidando, que sea de lejos. No sé, chicos, yo me hice bien, no me hice miedosa, me hice bien insegura, porque yo antes era bien, miren, pues imagínense, yo crecí en la calle, o sea, yo crecí en la calle, la verdad, no como que digan ahí durmiendo en la calle, no, pero o sea, mi vida ha sido así, no es como que diga, ay, me creo mamá, papá de casa y estudié y fui una niñita, no, 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 no fui así, pero yo pasé por tantas cosas que hoy en día digo, ¿por qué soy así? Y antes no me daba tanto temor esto, pero ya entiendo. Antes no tenía conciencia y las cosas que llegué a presenciar, que me llegaron a tocar pasar, pues no es como que yo tenía esta mentalidad que tengo ahorita. Ahorita digo, ay, hasta yo misma me caigo mal porque digo, ¿qué onda conmigo? ¿Cómo era así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero pues bueno, ya pasó. Gracias a Dios ya no soy así, pero hasta yo digo, no inventes nada que ver como soy ahorita. Antes era muy atrevida, era todo terreno, pues, o sea, yo no era miedosa. Yo pienso que eso de haber vivido todo el tiempo más constante sola, en pues crecer sola, eso me hacía vivir como que no tienes tantos miedos en la vida, como que las cosas las ves diferentes. Y de ahora que Dios me puso en la vida de Jonathan, y que me tocó estar ya lo que es saber lo que es estar en casa, poder estar así, no tener que estar saliendo tanto a la calle, no exponerte, tanto estar después de tanto que tener que estar en la calle, de salir, de buscarle, de traer para trabajar para la papa y todo, a dar un cambio tan drástico de plano a no salir, o sea, porque así pasó. Yo creo eso me hizo así, toda miedosa, toda nerviosa. Y les digo una cosa, después de la pandemia, cuando nosotros salíamos a la calle, a mí hasta los ruidos de los carros, hasta la fecha, todavía los ruidos muy extremos, vamos a la calle y yo cierro los vidrios del carro porque ya pasó un camión, uy, a mí los ruidos me ponen de nervios, o ya pasó una moto, ¡brum! Haciéndole de pecho así con todo el volumen, porque a veces oye muy fuerte, pero a veces te pasan por un lado y hasta como que le hacen así bien feo. A mí esas cosas me ponen los pelos de punta, así, o sea, es un ruido que hasta me molesta, le digo a Jonathan, me pone de malas. Le digo, fíjate todo lo contrario ahorita, pero no sé si es porque pues ya todo este tiempo me acostumbré,
Y de lo otro que les digo que me he hecho más insegura, como miedo, todo eso a la edad, la edad, la madurez, no lo sé, pero no sé qué ha pasado con mi vida, pero le doy muchas gracias a Dios. Yo creo que eso se llama conciencia, conciencia de lo que es la vida realmente, porque antes vivía si vivía las cosas y se hacía o pasaba algo malo, no lo tomaba con conciencia, era como pues normal, como pasan todo el tiempo cosas malas en esta vida. Ahora no, ahora ya me quedan bien así como, no sé cómo explicarlo, chicos. Pero así es la vida ya. ¿Qué vamos a hacer, la edad? Ya se dieron cuenta que ahora no me puse las pestañonas. Ay, no, es que hay que descansar un poquito el ojo. Aparte, les voy a decir una cosa, traía un dolorón de cabeza antes de entrar con ustedes, que yo les voy a decir algo, no sé si mi mala energía hizo que se me estuviera lagueando de un principio, no sé, yo creo que le transmití mala energía, ¿no? Porque al principio me sentía incómoda, no por usted, yo todo el día no me he sentido bien. Traía dolor de cabeza, no sé si es porque los cambios de clima son muy drásticos, muy extremos aquí. Dice caso de la vida, así es. Dice, lo desbloquearon a Julio. No sé, yo creo ahorita, Johnny, es que si lo bloqueo, lo había bloqueado nomás tantito. Lo que pasa es que yo no me puedo meter aquí a checar hasta que no termino el live y ya poder ver, porque si no, después se me va a mover todo. Pero después si lo bloqueo, ha sido nada más un ratito. Ya sabes cómo es el Johnny. Es que nada más es como un estate quieto para que se ponga en paz. Es que ha de haber dicho Johnny, no, con mi familia no, ni empieces. Pero sí, qué raro porque dice Julio que lo bloquearon. Sí, no les estoy diciendo de Johnny. Irán, buenas noches, andas por aquí, Irán, y yo estaba plática y plática, chico. Ay, Johnny, te vas de Troya. Ya el Julio va a estar aquí con nosotros para el próximo live, porque les digo una cosa, Johnny creo que lo bloqueó, no sé, y yo ahorita no me puedo meter, es que la verdad yo no puedo checar desde aquí hasta que no termine el live, no me puedo meter bien para checar en comunidad, para checar quiénes son los que están bloqueados. Pero ay, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Es parte de. Pero bueno, oigan, yo les cuento una cosa. Esta receta quedó espectacular, no me van a decir que no. Acuérdense, son esas recetitas de 10. Prepárenlas en casa, no se queden con las ganas. Y si la preparan, ahí nos cuentan como Sazón Mexicano que nos compartió él nos compartió el día de hoy que se preparó los camarones estilo a la diabla, como los preparamos el otro día y dice que la verdad le encantaron muchísimo y que por cierto lo compartió en un video short de su canal. Así que chiquillos, si ustedes llegan a hacer una recetita también de las que les compartimos aquí en Casa Culinaria, coméntenos sus experiencias, díganos qué les gustó y si le hicieron realmente como los preparamos aquí o ustedes le quitaron algún ingrediente, porque yo sé que agregarle más no creo que le agreguen mucho, porque ya con todo lo que le ponemos siento que es suficiente. Pero lo que sí les comenté hace ratito, que yo creo que sí le quitarían a lo mejor una que otra especia que a lo mejor no son de su agrado. Pero cuéntenos, chicos, cuéntenos sus experiencias, déjenos saber en los comentarios de los videitos qué es lo que les parece cada recetita que ustedes lleguen a hacer y nos dicen qué les gustó, cuál fue su experiencia más que nada. Okiroki, y ya saben, yo más que nada voy a estar todo el tiempo leyéndonos, cuando tengo chancecita ya saben que allí estoy compartiendo los comentarios con ustedes y sobre todo estoy viendo qué es lo que les voy a compartir todo el tiempo para la próxima vez que estemos aquí, porque acuérdense, yo también sufro de ver qué es lo que voy a hacer cada semanita, así es que chicos, les pido con todo mi corazón que nos ayuden con sus likes, ayúdenos a compartirlo, suscríbanse al canal, activen la campanita, es súper importante para que YouTube les dé la notificación cuando nosotros estemos aquí en vivo o incluso cuando les compartamos una recetita nueva en el canal, que por cierto, estamos haciendo dos videitos en vivo en la semana y sobre todo una recetita grabada que son de postres. Este postrecito de esta semana ya está para el viernes, chiquillos. Esa recetita ya está casi terminada. Ya estoy terminando de editar
Ya para el viernes va a estar lista aquí en el canal para que ustedes la miren. Por si ustedes quieren preparar un postrecito sencillito en casa, no anden yendo allá a la calle, andar haciendo colas en el restaurante o en el puestecito de la esquina o en tal lugar porque ya ahí venden que las fresas con crema están bien buenas. No, 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 no. Aquí les voy a compartir unos postres caseros bien facilitos que van a tener un sabor espectacular, que no hay necesidad de que vayan a la calle a comprarlos. Ustedes los van a hacer en casa y mucho mejor. Y si hay personitas que tienen negocio y que quieren meter un postrecito de los que les compartimos, háganlo, háganlo, porque les voy a decir una cosa, todos los postres caben en cualquier negocio. Solamente debes de escoger el postre adecuado dependiendo del lugar. Si es un lugar de comida económica, pues les puedes meter gelatinas, flan napolitano, les puedes meter que la jericaya, les puedes meter las natillas, que un pastelito de plátano, un panecito de elote, algo caserito, sencillo. Si es un restaurante más nice y todo así, pues ya le puedes meter tipo repostería como la que hace Sazón Mexicano, que ya son unos pasteles acá como tipo tiramisú, un pastel de nieve, un red velvet de 3 leches, un cheesecake con una mermelada de qué será, de frutos rojos, de frambuesa, de arándanos, de, no sé, de muchas cosas, pues acuérdense que un pastel de crepas, incluso, los pasteles de crepas en un restaurante se venden un montón y es algo sencillito poderlo preparar porque nada más es chantilly, la crepa y una mermelada de fresa casera que tú hagas, puta, y con eso, y créeme que le sacas mucho, le sacas un billetito, porque esos pastelitos son caritos, pero son bien sencillitos y no necesitas invertirle mucho. Así es que aquí van a encontrar un poquito de todo, pero sobre todo, chiquillos, son recetas muy sencillas que no necesitan mucho para poderlas preparar, ¿ok? Así que los invito a que se queden con nosotros. Dice que el señor Johnny lo bloqueó, no sé qué habrá hecho. Te dijo, lo vamos a desbloquear. Sí, fue Johnny, Omar. Omar, primeramente saluditos. Ya andabas aquí con nosotros, Omar. Gracias, Omarcito, ¿eh? Gracias por todo el apoyo que nos brindas. Gracias por los superchats que nos has brindado. Gracias, la verdad, por el apoyo. Que Dios te multiplique muchísimo eso que nos has dado en estos likes, ¿ok? Y no nada más eso, no nada más por eso. Porque eres una buena persona, eres un buen compañero y siempre estás aquí con nosotros compartiendo, echándonos porras y sobre todo echándonos muy buena vibra. No se preocupen por lo de Julio, vamos a desbloquearlo, nada más que ahorita no tenemos la manera. En el próximo live ya vamos a estar todos aquí, ¿ok? No se preocupen por eso. Nada más que yo no puedo hacer eso desde aquí. Pero bueno, mis corazones, ¿qué dice? Actor, unas empanadas para negocio de Cebrada, ¿verdad que sí? Sí, las empanadas son... ¿Sabes una cosa, Héctor? Un día vamos a hacer unas chimichangas. Ahorita que hiciste empanadas de deshebrada, a mi esposo le gustan mucho las chimichangas de carne deshebrada. No, creo que no he hecho eso. Le voy a preguntar. Se me hace que no las he hecho. Vamos a compartir esas chimichangas que son de carne deshebrada y vamos a hacer una salsita de aguacate, en crema de aguacate, algo así para compartirlas. Esa recetita a mi esposo le gusta muchísimo porque se acuerda cuando su abuelita lo preparaba. Entonces, una vez yo ya se lo hice y le gustó muchísimo, pero creo no lo he compartido con ustedes. Lo vamos a hacer. Qué bueno que me diste la idea, muchas gracias. Pero sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un día de estos esa. A mi esposo le gusta muchísimo. Dice Julio para que aprenda. Ya no quiero decir nada. Mejor ahí si tienen chance van y regresan el like para que miren. A mí me caen bien todos, la verdad, yo no traigo nada contra nadie, nada más que Johnny de repente a él no le gusta algo y dice, lo voy a castigar. Es que Johnny lo castigó nada más. Dice, me estaban echando la culpa. ¿Quién te estaba echando la culpa, Omar? No, tú no tienes la culpa, fue Johnny. Es que ya ven, ustedes no estaban aquí antes, pues, para controlar a Julio. Es que no sé qué es lo que pasó, la verdad. Yo no estoy echando aquí carrilla, no sé qué es lo que pasó, pero no se preocupen, lo desbloqueamos para el próximo live, ya va a estar aquí. Vamos a estar aquí todos juntos. ¿Ok?
No manches. Y se me están echando la culpa a mí. Ay, no se agüiten. Oigan, pero bueno, chicos, yo me voy a retirar. Estoy a gusto con todos ustedes, pero bueno, vamos a esperar a que estemos todos juntitos. Vamos a dejarle un beso grandote y un abrazo a Joana y a Normita, que el día de hoy no nos pudieron acompañar, pero no se preocupen, chiquillas, si llegan a ver aquí este videito, no se sientan mal. Primeramente hay que atender las responsabilidades, cuando se puede, pero saben que aquí ustedes tienen su espacio y tienen su lugar seguro, ¿ok? Aquí siempre van a ser bienvenidas. Les dejamos un abrazo a Joana y a Normita, fuerte y grandote, ojalá y estén bien, y que para la próxima, ojalá puedan venir un ratito a compartir aquí con nosotros, ¿ok? Pero bueno, mis corazones, dice, una idea. Sí, Héctor, muchas gracias por compartirnos deliciosas ideas. Dice, hay que ponernos de acuerdo todos para una charla de un tema. Claro, claro, eso yo ya les había dicho hace tiempecito, que si queríamos hablar de un tema, cosas chistosas, algo que pueden compartir, déjenos en los comentarios qué les gustaría que compartiéramos. Yo tengo muchas cosas que podía platicar, pero pues yo me aviento así como que temas muy random porque siento en especial que a lo mejor no es como que algo que les pueda interesar que nos enfoquemos en un solo tema, pero si les gustaría hay que ponernos de acuerdo y nos vamos a especializar para poder tener una plática todos juntos relacionada a una sola cosa. ¿Qué les parece? Bueno, si les gusta, les gusta la idea, déjenos ahí en los comentarios, dejen sus likes, chiquillos, y déjenos las ideas, qué es lo que quieren qué es lo que quieren que ustedes compartamos, qué les gustaría, es que no sé cómo decirles, qué es lo que les gustaría que les compartiéramos, ¿verdad? Y pregúntenos las cositas que quieran y los temas que quieramos hablar. Aquí platicamos un poquito de todo. Imagínense, a mis 38 años, ¿ustedes creen que no tengo tantas cosas que platicar? Tengo muchas cosas que platicar, pero la verdad no los quiero abrumar con cosas que a veces no siento que a lo mejor no les gusta, pues. Dice, cocinando y platicando, ¿qué tal? Claro que sí, Ingrid Bella, muchas gracias, mi corazón. Dice, sí, la neta, ayudaría bastante para más crecer pruebas. Dice, estamos para sumar. Dice, temas de la actualidad, ¿qué les parece? Claro que sí, y más que nada hay que buscar unos temitas que nos ayuden, sobre todo para mejorar, chicos. Los temas que utilizamos siempre es para aprender algo nuevo y sobre todo para quedarnos con algo que nos beneficie, no para quedarnos con incomodidades o para entrar en debates. Todas las cosas que lleguemos a platicar hay que respetar los puntos de vista de cada quien. Si no estamos de acuerdo, pues no pasa nada, pero al contrario, así nos podemos dar cuenta de cosas que a lo mejor, mire, les voy a decir una cosa, cada lugar es una vida distinta. ¿Sí me explico? Porque en las culturas, en las maneras que vivimos en cada país son culturas distintas. Entonces tenemos muchas cosas que podemos compartir, muchas experiencias, pero sobre todo este espacio es de ustedes, chicos. Yo comparto la receta y lo que quieran platicar ya ustedes lo dejamos ahora sí que a su criterio, porque las conversaciones ahora sí que son para ustedes. Ok, yo con gusto hablo de lo que ustedes quieran. No de lo que quieran. Si son cosas que no puedo hablar, no hablaría, porque ahí sí no. Porque van a decir, de lo que quiera. No todo, chicos. Siempre hay cosas que nos beneficien, que sean cosas de respeto, chistosas, que nos puedan servir. Cosas malas no. Para no hacer un ambiente así como tóxico, como luego yo a veces que estoy nada más de quejona con el Johnny, que estoy diciendo, ay, que Johnny, que eso. Pero, ay, es parte de, porque ustedes son mi familia, es como si yo estuviera quejándome con mi mamá cuando te estás acusando a tu hermano porque te está haciendo algo. Así es como yo soy con ustedes, cuando Johnny me hace algo o que me hace enojar, yo lo acuso con ustedes, porque ustedes son mis amigos, ustedes son mi familia y ustedes son mi espacio favorito con que me puedo desahogar. Pero nomás, no pasa de ahí, pues. ¿Ok? Dice, en tu país es muy inseguro. Sí, oye, aquí en Tijuana ni te digo, chiquita. Ni te digo, Tijuana es un lugar ahorita que la verdad, yo creo que Tijuana se ha posicionado, no sé si ahorita está todavía en segundo o ya subió al primer lugar más peligroso del mundo. Me creerás, así es. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que Tijuana es un lugar que está muy poblado de todos, hay personas de todos los lugares, pues hay mucho migrante.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo pienso que a base de eso, que como hay gente que viene de muchos lados, o sea, hay mucha delincuencia a base de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que la verdad vienen con unos perfiles psicológicos que no sabemos y pues no son de aquí, se les hace, yo les digo en lo personal porque yo llegué a conocer de boca de personas que decían, a mí no me importa cualquier cosa, yo voy y hago esto y me voy para mi país, me voy para otra parte y ya nadie sabe que yo hice esto. O sea, un ejemplo, ¿verdad? No les digo qué detalles porque para qué entrar en detalles, ustedes se pueden imaginar lo peor. ¿No? Entonces, por eso yo sé pues que la gente piensa porque de su propia boca de personas que yo he escuchado, y yo digo, híjole, está canijo. Por eso aquí está muy así, porque hay gente de muchas partes. Sí, la gente aquí está muy acelerada, sí somos muy broncudos, no somos dejados. Digo somos porque soy de aquí. No voy a hablar de mi pueblo, de mi gente, sin incluirme porque yo también soy de aquí de Tijuana. Pero la mayoría de cuando es aquí, pues te detienes porque sabes cómo está el sistema, sabes cómo está el rollo, aparte eres de aquí, no vas a hacer algo y te vas a tener que ir, un ejemplo, ¿no? No, no, sí hay, pero como les comento, la mayoría de la gente es porque hay mucha gente de muchos lados. Tijuana está llena, pero de gente de todos lados, no nada más pura gente tijuanense, de muchos, muchos. Y ahí es donde viene donde se ha desatado más todo, tantas cosas que están pasando, porque siento que se aprovechan pues de esa situación para estar echando culpas por aquí, por allá, por aquí, por allá, y así se aprovechan para hacer de las suyas. Entonces, sí, Tijuana, sí les voy a decir una cosa, sí no es un lugar muy seguro aquí. Mucha gente pues dice, no, que sí, que todos lados, pero para decir la verdad, yo no personal, yo vivo aquí y antes yo podía salir, como les comento, libremente y ahorita yo ya no me siento segura. No me siento segura. ¿Por qué creen que mis chicuelos no les gusta estar conmigo? Porque yo soy bien mamá colinche, dicen que yo exagero, que no los dejo salir, que no esto, pero pues es que es la situación. Como yo ya estoy adulta, yo sí miro las cosas en serio. Yo sí soy de las personas que digo, sí pasa, sí pasa. Yo no soy una persona como otras que dicen, ay, no pasa, no creen hasta que no les sucede. Y yo no. Yo sí no me quiero esperar a que me suceda algo para poder decir. Y mis hijos se enojan conmigo, no les gusta estar conmigo por eso, porque yo no los dejo salir, al menos que no sea algo necesario, que sea trabajo, estudio y algo así sencillo, porque siento que no están en edad para que tengan que andar en la calle. Pero bueno, no les gusta, pero es por eso chicos, porque Tijuana es un lugar, la verdad que ahorita sí está muy, muy, muy inseguro para transportarte, para andar viajando solo en un transporte, disque privado, porque ya no están ni privados, ya te tienes que estar cuidando hasta de los choferes, imagínense. Entonces, por eso le digo, no, 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 ni bien lo quiera. Sí, dice la vida privada, luego nos juzgan. Sí, no, actor, pero te voy a decir una cosa, todo el ser humano tenemos que respetar cómo vive cada persona, porque todos somos muy buenos para opinar de la vida ajena, pero nadie, o sea, todos podemos opinar, sí, podernos dar nuestro punto de vista, pero hasta ahí, ya de ahí en fuera que nos queramos meter a estar poniendo en el yugo a alguien porque comete errores o porque no piensa igual que nosotros, nadie tenemos el derecho a hacer eso más, sin embargo, el ser humano lo hacemos. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil estar acusando y estar señalando a los demás. Pero cuando lo hacen con uno mismo, ahí sí uno saca las uñas. ¿Por qué? Pero uno mismo también lo hace. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, para que haya una diferencia, no hay que hacer lo que no nos gustan que nos hagan. ¿Y cuál es el caso? Pues uno mismo, no hay que hacer esas cosas, no hay que criticar, hay que escuchar, pero no juzgar. De eso se trata, una conversación se trata de escuchar y no juzgar. Si algo no nos gusta, simplemente ahí está como Johnny. No le gustó algo que hizo Julio y lo castigó un ratito sin tener que venir y decirle, oye Julio, esto es. No, simplemente a lo mejor no le agradó y callado nada más lo silenció un rato porque algo no le gustó. Pero no eso quiere decir que no va a estar juzgando ni atacando a Julio. Pues, o sea, es un ejemplo porque no es nada contra Julio. Julio, si me estás viendo, no es nada contra ti. Estoy poniendo un ejemplo nada más, o sea, de que el ser humano no tenemos que ser así, no por eso vamos a estar ahí
echándole tierra a alguien encima, pues no. ¿Sí me explico? Pero así es como debemos de ser el ser humano. Pero no somos así, lamentablemente no somos así, pero los que tenemos en la conciencia eso, pues podemos empezar a implementar y de ahí en fuera podemos ir haciendo una cadenita y poniendo ejemplos. Cuando uno pone el ejemplo, es lo mejor. No podemos irle a decir a una persona, oye, haz esto y exigir esto si tú no estás poniendo el ejemplo. Entonces, para que una persona se anime o para que tú le puedas ayudar a pensar o a ver la vida de una manera diferente, lo puedes ayudar poniendo tú como ejemplo. O sea, uno mismo poniendo el ejemplo. Y de esa manera podemos hacer muchos cambios. Y sin necesidad de estar juzgando. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Entró el Julio con otra cuenta o qué? Dice, yo veo en la tele y me da cosas, ¿verdad que sí, Leti? No, yo te digo una cosa, yo me gusta, sí veo las redes sociales, pero no soy una persona que me meta a estar viendo que si noticias y que esto. Yo cuando estoy en las redes sociales ya les dije que es porque estoy aprendiendo de lo que estoy haciendo y la otra pues es que es inevitable de repente pues ver una noticia, es inevitable, a veces no es como que uno diga, quiero estar viendo, pero a la vez sí está bien que estemos saltando de lo que sucede porque tienes que estar alerta de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero a la vez tampoco no es bueno porque a mí me da miedo, me causa mucha ansiedad y más que yo tengo pues mis hijos que no están conmigo, pues cualquier cosita, tú sabes que una mamá es muy colinche, tú cuando tienes a tus hijos lo que tú quieres es tenerle los ojos encima y saber que todo esté bien y que se andan en la calle, saber que ya llegaron y que esto, o sea, uno siempre quiere estar así. ¿Sí me explico? Y cuando no pasa eso, cualquier cosita o algo que empiezas a oír malo, ya empieza uno a estar haciendo películas en la cabeza como si a uno también le fuera a suceder y todo eso. Por eso no es muy bueno todo el tiempo estar escuchando malas noticias, porque nos sugestionamos pensando que a nosotros también nos va a suceder. Entonces, yo sí mantengo como que información para saber cómo está y saber a lo que me estoy exponiendo en este mundo al salir, pero a la vez también trato de no enfocarme mucho porque también me causan ansiedad, nervios, miedo, o sea, no es algo muy bonito. Y luego te voy a decir una cosa, las noticias también a veces no dan las notas como son realmente, la verdad se pasan. A veces los que deben de hablar con la verdad no lo hablan y a veces que no deben de decir cosas le exageran y no son como son. A veces también se pasan, la verdad. Pero bueno, lo que sí no podemos negar que el mundo sí está bien canijo. Dice, pero si lo hace con razón y dice, con un lugar así hay que tener mucho cuidado. Sí, exactamente, exactamente. Y yo por eso sí soy, por eso les digo que yo soy bien de con mis hijos y a ellos no les gusta. Esa es la parte que les molesta de mí, que yo soy muy sobreprotectora y prefieren ellos, piensan que los hostigo mucho, pues, pero lo que no saben es que, pues, me tocó la de perder, me tocaron chicos rebeldes, pues yo fui chica rebelde y pues me tocaron chicos rebeldes. Y pues ni modo, tengo que aceptar, ¿verdad? Que mis hijos son cosas serias, pues. No son malos, pero son chamacos que les gustan por las cosas que son del mundo, que son cosas que realmente ellos no toman en cuenta, que no estamos en una actualidad como para ser muy libres. Ahorita cualquier cosa es muy difícil. No, no les puedo decir ni mínimos detalles tontos, pero es muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, mira, mi hija a veces me dice, mamá, fui a la tienda a comprar unas tortillas, mi abuelita me mandó y fíjate que iba un fulano en un carro y me iba diciendo, me iba hablando y me iba diciendo esto. Y dije, nunca, 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 cuando tú mires que alguien se te acerca en un carro o que tú vayas caminando y que tú sientas de lejos que algún carro se está empezando a acercar o a bajar la velocidad un poco por donde tú vas, agarra y métete en un lugar, así sea una casa donde sea, aunque no sea tuya. Usted finja que es suya y métase y ya si ya sale la persona y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Disculpe, la verdad me metí porque me dio miedo esta persona, así, usted que le valga. Yo así soy. Yo les digo esas cosas para que no tengan pena. Una vez yo estaba fuera de la casa donde vive mi mamá, mi casita, y estaba yo allá afuera sentada, descansando, después de todo un día muy largo, pesado de trabajo y todo eso, estaba yo ahí sentadita y mi tía tiene una tiendita
y a un lado en la casa de mi mamá, entonces esa tiendita pues van los vecinos, ahí compran que la sodita, que los huevitos, el abarrote chiquitos, ¿no? Entonces, una muchacha, ya era tardecito, no sé si eran como a las 9:30 de la noche, y una muchacha iba pegadita a la banqueta y un fulano así, mira, ella iba caminando así, un fulano llega y le partió, ella está así y le partió el carro así como media punta así. Y lo que hizo él es abrir la puerta y con la puerta abierta le estaba sacando plática a la chamaquilla, pero como yo estaba en el patio hacia adentro y estaba con la luz apagada, porque yo era bien trucha, yo me ponía con la luz apagada para que nadie se diera cuenta que estaba ahí, yo así cualquier cosa me daba cuenta de lo que pasaba ahí en la calle. Bien chimel como los búhos, yo no, escondida, amor. Y el fulano, bien insistente, que mi amor, y ahorita nos vamos a ir, y el fulano bien insistente a la muchacha, y no sé qué tanto le dice, como que cuando él quiso hacer como que para bajarse, no sé si que para convencerla, porque ya le estaba sacando plática, la muchacha le estaba diciendo que ella tenía novia. Fíjate, yo creo que ha de haber dicho, lo voy a asustar diciéndole que tengo novia para que se vaya. Yo pienso que la muchacha sintió nervios porque ella ya se sentía así como que ya no sabía si darle para atrás o algo, o el fulano me va a subir, y en eso que yo, órale, que prendo la luz y que me paro, y qué está pasando aquí, y ya en eso el fulano se fue y ya mi tía y fueron a acompañarla a la muchachita en la calle donde vivía abajo. Yo no sabía quién era, y más porque estaba oscuro no alcancé a ver, pero o sea, yo cuando vi esa acción, primero quería yo ver si se conocían. Primero quería yo ver cuál era la reacción. Si yo dije, ok, no es algo normal, entonces yo ya reacciono. Obviamente yo no iba a permitir que la muchacha le hiciera nada. Pero ¿qué es lo que les estoy diciendo? Fíjense cómo están las cosas. Y ya mi tía fueron a acompañarla hasta su casa y a mi tío fueron a echarse una vuelta al fulano porque resulta que el fulano andaba dando vueltas en su carro por esa área, en esa calle, en las calles de arriba. Entonces no era una persona buena, pues. Entonces les digo, está de peligro, y es por eso que yo les digo a mis hijas, no confíen en nadie. No confíen en nadie. A nosotros nos tocaba irnos caminando, ir a la escuela, y nos tocaba ver viejos mañosos que andaban allí agarrándose las cosas y querían que las chamaquitas que fueran caminando para la escuela lo miraran que estaba ahí. ¿Saben qué hicimos una vez? Le dije a mi prima Vanessa, vamos a agarrar unas piedras y hay que aventarle. Y fuimos a agarrar piedras a la calle y fuimos a andar buscando al señor para aventarle rocononas, y le empezamos a aventar. Era un carro como de esos carritos como tipo guayinitas, color verde. Fíjense cómo me acuerdo el color. ¡Ay! Eran unas color verde, y le dije a mi prima, vamos a agarrar, porque pasaba por ahí mi prima Nayeli y Vanessa, y decían, no, decía, pasamos por ahí, decía, y es como que está el tecnológico, que es una escuela como tipo una universidad, pero el tecnológico de aquí de Tijuana. Entonces nosotros vivíamos por ahí cerca y nosotros teníamos que pasar por ahí, y pues obviamente esa área es de puro estudiante. Yo creo que el viejo mañana se ponía ahí parqueado, y ya ni les digo qué cosas estaba haciendo porque es algo muy feo, no lo puedo estar diciendo, pero ustedes ya se imaginarán, ¿no? Entonces dice mi prima, bien asustada, yo en sexto año, yo iba un año, no sé si 1 o 2 añitos más bajos que ella, y decía, no, andaban bien asustadas, que un señor fulano, así, así, ya saben, cuando están unos chamacos se expresa uno bien feo, un pinche viejo gordo, cochino, estaba haciendo eso en el carro. Ah, tú también lo viste, le dije yo. Sí, vamos a agarrar unas piedras. Fuimos a agarrar piedras y fuimos a roquear al señor. Ya de ahí nunca lo volvimos a ver parqueado ahí. Pero pues en ese entonces estábamos chamaquillas, se nos hizo fácil ir a agarrar a rocazos al señor, a aventarle al vidrio, porque yo le decía, hay que tirarle en el vidrio del carro, y si el viejo se regresa, pues hay que acusarlo para que digan por qué le quebramos los vidrios del carro y por qué lo roqueamos. Es que yo así soy de perrucha, yo era como que vamos a pegarle, vamos a aventarle los vidrios del carro. Ya nunca lo volvimos a ver, bendito sea Dios, pero sí estábamos dispuestas, dijimos, le aventamos rocas, nos va a querer ir a acusar, ahí es donde lo vamos a acusar para que se le quite lo cochino. Pero es lo que les digo, el mundo está bien así. Yo a mis hijas, por eso aunque me digan, mamá, usted es bien exagerada, no, mi hija, yo viví en la calle, y si yo estoy aquí parada con ustedes es porque Dios tiene algo para mí, porque Dios me cuidó. Yo estuve en muchas situaciones de peligro, cuando me estaba ahogando, cuando fueron por mí, que les platiqué que por amigas que me metieron en un problema,
que quisieron hacerme esto y yo no sabía que fueron por mí. Ya les platiqué esa experiencia que pasé muy feo de amenazas y todo eso. ¿Por qué? Ándale, por andar de confianzuda con amistades que no eran buenas. Porque yo que les pueda decir que yo soy tan pregona como para meterme en un problema así tan grandísimo a ese grado de que me lleguen a hacer cosas, no hombre, y menos ahorita. No, es que yo estaba tonta, pues yo lo que tenía es que me la daba de muy valiente porque obviamente no tenía quien me guiara en la vida, pues crece solo quien te guía y quien te da un consejo. Entonces yo creyendo que las cosas, como la vida la vivía, mis decisiones creían que eran las correctas. Imagínate, una chamaca que nadie le está diciendo si estás haciendo bien o estás haciendo mal, pues ¿qué va a hacer a las cosas bien? Más que, no, o sea, no vas a poder tomar buenas decisiones cuando no tienes ni siquiera la experiencia. ¿Me explico? Y eso es lo que me pasó a mí. Pero pues bueno, bendito sea Dios, tuve la mano de Dios siempre conmigo y bendito sea Dios, Él siempre me cuidó. Siempre me cuidó, pero ahora yo ya entiendo por qué. Porque Diosito tiene un propósito para mi vida, porque créanme que hoy en día, chicos, yo a veces digo, híjole, o sea, veo cómo está el mundo ahorita y cómo me tocó a mí vivir en anterior y digo, o sea, no sé, solamente estoy aquí porque Dios es grande. O sea, yo ya no estuviera aquí con ustedes platicando, la verdad, se los digo de verdad, yo no estuviera aquí con ustedes. Y si yo estoy aquí es porque Dios es bien grande y tiene algo para mi vida, porque esa es la verdad. Y ahorita a mí me sorprendo de tantas cosas y digo, gracias Dios, ¿por qué creen que soy la Ingrid que soy ahorita? Porque Diosito de una u otra manera me ha demostrado que Él me ama y que tiene algo para mi vida que no importa lo que yo haya tenido que pasar en el proceso de mi juventud. Fueron procesos de aprendizaje, porque tal vez si no lo hubiera pasado, no soy la persona, no fuera la persona que soy ahorita y tal vez a lo mejor no le pudiera servir a Dios para lo que me quiere utilizar. ¿Verdad? Entonces ya lo comprendí, entonces ya ahora sí, ya digo, bueno, no importa, voy a disfrutar los años que Diosito me dé ahora de aquí en adelante haciendo las cosas de una manera correcta y con una vida nueva. Y así es con lo que estoy haciendo. Así es que ustedes también háganlo. Todo se puede. Pero nada más tengan mucho cuidado, no se expongan a cosas malas si no tienen necesidad. A ver, gracias, dice Gabriel Moreno, Rey Urbano, dice así secuestran, qué peligro. Sí, Mari, exactamente así es. Y les estoy diciendo, afuera de mi casa, fíjense, afuera de mi casa, eso le sucedió a la muchachita. Gracias a Dios estaba la Ingrid ahí de meticha, fuera de su casa, y que cuando miré esa acción, que cuando yo vi que el fulano se bajó, ya y que la muchacha dio como un paso hacia atrás, entonces yo prendí la luz y ya hice ruido y él se asustó. De todas maneras yo no iba a dejar, y en acá y luego en la casa se llama hay un montón de piedras. Agarre y le hubiera aventado unos buenos rocazos al canijo. Y aparte ahí de donde vive mi mamá, cualquier cosita, la delegación, policías y todo, siempre están transitando por ahí, hagan de cuenta que es la ruta de ellos todo el tiempo, y más que llegan ahí con mi tío, que tiene su taller y todo eso, pues yo digo, cualquier cosita van a llegar con una emergencia rápido en esa área, ¿no? Pero de todas maneras, pobrecita muchacha, lo bueno, pobrecita chamaquilla, ojalá le haya servido de experiencia y ya no haya salido a la calle ni de chiste a esas horas de la noche, 9 ya oscuras o algo, ya no salgan porque es cuando aprovechan andar haciendo fechorías. Me da mucho miedo. Sí, las mujeres siempre van a tener más peligro. Sí, exactamente. Así es, Brandon. Dice, mi ex suegra nos reveló que de pequeña, de camino al colegio, un hombre con traje a la policía la forzó. ¿Es verdad que sí? Con traje de policía. De esos de los que se ponen nada más así como de disque guardia. Así me tocó una vez a mí, fíjense que había un vecino allá donde trabajaba, bueno, donde vivía yo antes, que vivía solita con mi Polete. Cuando estaba chiquita, Polete tenía como 2 añitos por ahí, y vivíamos solitas en un cuartito que rentaba un departamentito de dos espacios nada más.
y teníamos un vecino que llegaron ahí, pero era guardia de seguridad y a todo mundo querían andar amenazando allí en donde vivía porque es que era como tipo, yo les digo vecindad de chavo, porque a mí la vecindad de chavo es como cuando entras a un lugar y hay varios departamentos, ¿verdad? Yo así les digo, así era ese lugar. Y así a todo mundo quería andar amenazando y una vez se peleó con mi amiga. No sé por qué se pelearon y mi amiga vivía enfrente. Digo, minche guardia de quintucha pues ¿qué se está creyendo? A todo mundo quería andar amenazando, según él, muy policía y pues era vecino, pues yo vivía así, nomás nos dividió una pared hasta que voy y le digo a mi amiga, no andes haciendo caso a ese mendigo alucinado, tal, por cual, porque ya saben que soy muy perrucha. Y luego a mi amiga, imagínense, mi amiga me defendía capa y espada y yo a ella también. Y dije, deja que te vuelvan a decir algo, decía yo, deja que te vuelvan a decir algo, mendigo viejo. Y nunca le dijo nada, estando yo presente, porque pues yo era su vecina y yo sí era bien peleonera con ellos, yo no me dejaba. Pero le dije a mi amiga, no le tengas miedo, qué policía ni qué nada, o sea, quiso intimidar, tienen intimidad por eso, porque según son policías y todo, ¿y eso qué? Y era un guardia, nada más porque andaba con el traje ese de policía, pero iba a quererla estar y mi amiga pues sí como que sí se intimidó porque dijo, no, pues no voy a tener problema. Le digo, ¿cuál? Le digo, ni le hagas caso, mendigo alucinado. Le dije, aparte no tiene por qué estarte amenazando. Digo, ni que fuera que le dije, si tan así se cree, le digo, pues que saque a su esposa y que se dé una desgreñada contigo, porque tiene que venir él a amenazarte. Que venga y saque a la esposa porque ella fue la que provocó el problema. No está bien que se vayan a agarrar del chongo porque pues no está bien que ya uno llegue a ese grado, ya está uno grande y no hay necesidad. Pero si va a andar con esas cosas, pues entonces arréglense como mujeres, ¿para qué vienen a andar amenazando? Y luego intimidando con su radio y que no sé qué, le digo, si es un guardia de seguridad, le digo, qué policía ni qué nada, le digo, y según, nomás porque se puso a andar hablando en clase, y le digo, no hombre, le digo, se pasan de hoy en día ya como quieren andar intimidando, están bien locos, le digo, que no saquen a la Ingrid porque les va a sacar las palomitas o los cherry boom y pum en las patas a ver si no salen corriendo. Ay, que por cierto, ¿qué creen que hizo yo en el otro día? Hasta me hizo enojar. No se agarra aventando un cherry boom aquí afuera. Pero es un cherry boom, hasta trae un Hulk pintado, de que están bien fuertes, están bien chiquitos, unos que le sobraron en Navidad. Y el otro día eran como las 8:30, yo creo, de la mañana, y que los truena ahí abajo, y yo bien enojada. Primero le dije, oye, ¿qué se escuchó? Sale y me dice, no sé. Y ya después de rato, no tardó mucho y vuelve a aventar otro, imagínense, y luego aquí se encajona el ruido bien fuerte por el garage y todo eso. Y le dije, no, le digo, la verdad, yo ni te paso de lanza, le digo, no, se nos van a echar encima los vecinos por tu culpa, porque es bien temprano. Imagínate que estés dormido y que te avienten un mendigo cohete de esos, te asustas. Digo, tú te hubieras enojado, le digo, no andes haciendo eso. Me dice, ay, sí es cierto, ¿verdad? Me dice, no me acordaba. Le digo, ¿te pasa? Le digo, y luego los perritos todos bien asustados de la calle. Es que tronó horrible y aventó dos. Le digo, no hagas esas cosas, loco. Te asustan, es en serio, también fuerte. Me refiero a que lo obligó a tener relaciones. Prácticamente la violó. Ay, qué feo caso, corazón. Sí, es lo que les digo prácticamente. Pues sí, porque sí, cuando estás obligado por intimidación y todo eso y estás haciendo las cosas de una manera porque ya tienes temor o algo, entonces ahí sí ya es obligado, pero pues qué feo, ¿verdad? Ay, no, 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 no. Esos temas son muy delicados, la verdad. A mí sí no, sí pasa, pero no me gusta como hablar mucho de eso porque la verdad me da mucho coraje. Me da mucho coraje, pero lamentablemente el mundo está bien, bien feo. Y ese lado de lo que está compartiendo ahorita Brandon es algo muy serio que les voy a decir algo. Lamentablemente el mundo por ese lado está bien de cabeza, ¿eh? O sea, eso es uno de los puntos que, abunda por aquí, por allá y por todos lados. ¿Saben por qué? Porque eso es el peor pecado que el chamuco, o sea, es lo peor que el chamuco puede hacer hacia una persona. ¿Y cómo los agarra? Atacándolos por ese lado. Y les voy a decir una cosa, no nada más son hombres, ¿eh? También hay mujeres abusadoras. También hay, para que no vayan a decir que no, es que porque son hombres y porque están enfermos, no, no tiene nada que ver eso, también hay mujeres.
mujeres que se prestan para esas cosas y todo eso, pero ahí lo que pasa es que el mundo, todo el ser humano, estamos muy mal por ese lado. Un tema muy delicado en el cual que hoy, la verdad, hasta me da que han sucedido cosas así, pues no vamos a respetar, vamos a escuchar las anécdotas de cada quien, pero la verdad sí me siento mal, porque me da mucho coraje, me dan ganas de, ya saben cómo la Ingrid. Pero bueno, oigan chicos, ya me quedé platicando más a rato. Les dije que me iba a quedar a la mera hora en el merequetengue del chisme. Pero bueno, ahora sí mis corazonjones. Es que mi Johnny ya se me fue lo que les iba a decir. Mis corazones, Johnny ya se me fue a descansar desde hace ratito. Chicos, por favor, ahí me dejan en un comentario cuando ustedes gustan de las recetitas como les compartimos. Yo me voy a retirar. Brandon, muchas gracias, Brandon Montero, por compartirnos un poquito de las experiencias de ustedes. Cuídense mucho, dale mucho amor, mucho cariño para tu suegra, para tu familia. Saben que eso nunca se va a olvidar, pero se puede sanar dando amor, cariño de calidad y sobre todo protegiendo con mucho respeto para que las personas puedan sanar eso, porque te dejan un trauma, muchas inseguridades y muchas cosas feas, y todo eso hay que cobijar, hay que dar mucho cariño, mucho amor, y que sepan que no es culpa de uno, no es culpa, simplemente es culpa de las personas malas que existen en este mundo y no sabemos por qué nos toca a veces estar entre ese tipo de situaciones. Pero bueno, lamentablemente pasan. Y les digo una cosa, hasta en las mejores familias, la mayoría de los abusos vienen de las familias, ¿sabes? Pero bueno, ese es un tema muy delicado que algún día lo voy a poder hablar libremente, pero ahorita no es el momento, ¿sale, vale? Gato con botas, muchas gracias, esos ojitos que nos avientan, muchas gracias, gato con botas. Mari dice, ok, Mari, muchas gracias para Mari, para Actor, gracias por haber compartido el día de nosotros un ratito, gracias a Omar para el chanclazo, también le vamos a dar gracias a Leti, ya saben que son de la casa, Chloe, Omar, chanclazo, no se agüiten, Julio va a estar para la próxima. Yo creo que Julio se está comunicando con ustedes de otra manera, pero ha de decir, por aquí no debe estar sentido. Julio, no te agüites, no pasa nada. ¿Ok? Acuérdense que esto, aquí es como estamos en familia, aquí todos nos damos una regañada. ¿Ok? A lo mejor nos equivocamos, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero bueno, es parte del show. Los queremos mucho, saben que aquí esta es su casa, este es su espacio. Acuérdense, lo más importante es cuidarnos todos, tenernos respetos, amarnos, querernos, protegernos y sobre todo darnos buena vibra, que eso es lo más importante. Okiroki, los quiero con todo mi corazón. Dice dice Mari, feliz noche para ti, para tu esposo, que Dios los cuide y proteja. Bendiciones, un fuerte abrazo. Mari, igualmente para ti, mi corazón. Para Leticia, un besote para Mariam, las quiero mucho, gracias por estar ustedes aquí siempre con nosotros, sobre todo también Gato con Botas, Omar, Chanclazo, Julio, gracias Julio, ok, gracias por aguantar vara, gracias por estar con nosotros compartiendo, usted nos agüite, ya sabe que los mejores guerreros aquí siempre van a estar, Okiroki, Brandon, muchas gracias por haber venido el día de hoy también a compartir. Actor, Leti, Sazón Mexicano, Carmen Hernández también vino el día de hoy a saludarnos. Chloe, muchas gracias por venir todo el tiempo también a compartir y estar un ratito aquí con nosotros. Y Sazón Mexicano, ADB, Itzelita, le dejamos un abrazo para Itzelita también. Muchas gracias a Jorge Morelos. Pero bueno, gracias para Luis Nieto que nos vino a saludar y para Cristalita, mi hija, que es Cris Aguirre. Yo no sé por qué se puso Cris Aguirre, mocosa esta. Mira, me anda traicionando, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, dice Ingrid, era una broma. Dice, ¿sabes que cuando escribí que todos me echan la culpa? Ah, no mire eso. Ah, no mire eso, gato con bota. No, yo estoy jugando. Les digo que a veces no sé ni de lo que estoy hablando. Yo nomás leo y ahí me meto de chismosa. No se agüiten, todo está súper bien. Los quiero mucho, chicos, pórtense bien. Oigan, y ahí nos van dejando, esta semana nos pusimos otra vez 2 veces. Chicos, ayúdenos con sus likes, ayúdenos a compartir para poder abrir más días, más seguiditos. A veces sí puedo estar 3 días a la semana, a veces nada más puedo 2. Pero si ustedes me apoyan con todo su corazón, lo único que deben de hacer nada más es ayudarme dejando un like, chicos.
chiquillos. Y si les gusta mi contenido, compartan nada más dejando ahí un likecito, un comentario y sobre todo suscríbanse para cuando subamos una nueva recetita, estemos en vivo, puedan venir a darnos un saludito y eso a nosotros nos hace sentir súper feliz y sobre todo nos ayuda muchísimo para que YouTube nos ayude a recomendarnos con más personitas. Estoy haciendo todo lo posible por hacer el mejor SEO del mundo para que las personitas puedan encontrar nuestros videos, pero les voy a decir una cosa, no soy experta, eso no me garantiza la confianza de las personas, así que si ustedes me ayudan un poquito con eso, se los voy a agradecer muchísimo. Y pues bueno, no les voy a quitar más tiempo. Que chiquillos, gracias por todo. Gato con botas, gracias por todo. No sé la verdad ahorita qué es lo que habías dicho, pero bueno, no te preocupes, no pasa nada. Y nos vemos en la próxima semana, ¿ok? El viernes tienen una recetita de postre que les voy a compartir. Y si Dios quiere, pues estamos con ustedes pronto, ¿ok? Los quiero mucho y ahora sí, cuídense, que Dios los bendiga. Y gracias, Mari, por todo. Cuídense, gato con botas. Ustedes son los últimos que nos escribieron. Los quiero con todo mi corazón. Ahora sí, a descansar. Mande. Ah, sí. Ok. Bye, chiquillos. Los queremos. Bye, Mari. Ya me voy. Voy a ir a llevarle agüita a Johnny y a llevarle a mis chamaquitos. Ahora sí. 1, 2, 3. Bye.